¿Qué tal, chicos, chicas? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, creo que la semana pasada la doctora lo dijo, ¿no? Pero lo vuelvo a repetir, em, o creo que no sé si lo dijo, fue en otro salón, pero me han dicho que lo de la Revolución Mexicana lo van a hacer en la semana 14 o en la semana 15, así que no se preocupen, porque de todas maneras van a poder tener el tema obviamente antes de que empiece el examen de admisión, que es, creo, la última semana de este mes, ¿no? Entonces, por ese lado no se preocupen, de todas maneras la aprenden. La próxima o la otra semana está haciendo el tema de la Revolución Mexicana, así que no hay motivo por el que lo haga, ¿no? Es decir, porque la pre lo va a poner y ya yo lo voy a explicar, ¿no? Así que no se preocupen. Bien, entonces empezamos con la clase el día de hoy. Es una clase un poco extensa, sobre todo por el tema de la guerra con Chile, que es el tema que más demora en aplicar, así que vamos a comenzar rápido, ¿no? Bien, Em, prácticamente lo que vamos a ver hoy es ya el gobierno constituido, ¿no? Por los peruanos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando empezamos en 1821 tenemos a San Martín, que tiene una idea de república muy diferente a la idea que tienen los mismos liberales peruanos, ¿no? Con esto me refiero que San Martín tiene una idea, pues, más concisa de que el Perú no podría funcionar directamente como una república. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en otros países de Europa, para que empiecen a funcionar como repúblicas, primero tuvieron que ser, ¿qué cosa? Monarquías absolutistas, ¿no? Donde el pueblo se dio cuenta que las injusticias sociales eran tantas que al final pues ellos se rebelaron para poder destruir, ¿no? Parte del sistema, ¿no? Y en realidad pues ahí notamos que en Europa pues los liberales tenían otro tipo de conocimiento, otro tipo de formación que si en un primer momento no abogaron para que todos pudieran tener los mismos derechos y solamente ellos, esto abrió paso para que otros pudieran, pues, ¿no? Pedir derechos, ¿no? Como los obreros, el proletariado, los campesinos, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí en Perú, pues, San Martín se dio cuenta de eso, ¿no? Que las clases sociales estaban fragmentadas, ¿no? Que había una clase social olvidada, que eran los indígenas, y también había una clase oprimida y esclavizada, que eran los negros, ¿no? Entonces, había la pregunta, ¿no? Si verdaderamente funcionaría una república. Y bueno, San Martín no se equivocó, ¿no? Porque al final no funcionó la república, ¿no? Todavía, a pesar que han pasado 200 años, vamos a ver muchas cosas que no han cambiado, ¿no? Y bueno, en el caso de Simón Bolívar, que gobernó hasta el año 1827, similar, ¿no? En el sentido que él tiene una idea más que todo de que si Latinoamérica no está unida, es muy complicado que pueda ganarle, ¿no? Se puede decir así a Estados Unidos, que hegemónicamente estaba creciendo, ¿no? Y él decía, ¿no? Que en algún momento Latinoamérica tenía que estar unida para combatir la injerencia de las grandes metrópolis, ¿no? Y bueno, tampoco se equivocó. Pero digamos que en este caso Bolívar tenía un pensamiento más que todo, se puede decir, un pensamiento autoritario, ¿no? Porque la forma en que él quería hacer un gobierno era en que él gobernaba, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora, que es el primer militarismo, es el primer establecimiento de un tipo de gobierno que tuvo Perú, y se llama de esta forma primer militarismo porque van a gobernar militares, ¿no? Ese primer militarismo, como vamos a ver, va a estar dividida en dos, ¿no? El caudillismo militar y la prosperidad falaz. Y en el medio de ellos va a estar, pues, ¿no? Lo que es la anarquía militar, ¿no? Que es parte del caudillismo militar en este caso, ¿no? Que duró aproximadamente 4 años. Bien, entonces este caudillismo militar es una característica muy común que existía en los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces era algo muy normal, ¿no? ¿Por qué los caudillos militares gobernaban? Sería la pregunta. Gobernaban porque ellos creían que tenían, ¿no? Se habían ganado el derecho de gobernar por haber sido parte de las guerras de independencia, ¿no? Entonces, la mayoría de estos caudillos había pertenecido a las guerras de independencia, creía que tenían el derecho, ¿no?
Pero viene una cuestión importante, ¿no? Se llama caudillismo militar, ¿no? Eso quiere decir que no existe solamente uno, ¿no? Van a existir varios caudillos. Y ahí está el problema, pues, ¿no? Es decir, cada caudillo tiene una figura en su cabeza de cómo va a ser su gobierno, ¿no? Entonces, como ellos tienen una figura en su cabeza de cómo es el gobierno, van a ser en ciertas medidas, pues, inestables porque van a haber dos facciones, ¿no? Una facción que es liberal y una facción que es conservadora, ¿no? En el caso de los liberales, ellos buscaron, pues, ¿no? En cierta medida abrir el mercado, darle mucho poder al legislativo, ¿no? Todo lo contrario con el conservador, ¿no? El conservador lo que buscaba era proteger el mercado, ¿no? Del mercado externo y buscaba centralizar el poder solamente en el gobierno, ¿no? En el ejecutivo, ¿no? En la figura del presidente. Entonces, eso es lo que vemos aquí, pues, ¿no? Entonces, esta figura de liberales, conservadores, va a hacer que haya una inestabilidad política, ¿no? Golpes de Estado, guerras civiles, cambios de constitución, ¿no? Que se hacen seguidamente. Y tú me dirás, profe, pero eso no pasa en la actualidad. Sí, ¿no? En la actualidad el caudillismo es una cuestión bien complicada, ¿no? Y eso podemos verlo en los diferentes partidos políticos, ¿no? Ejemplo de eso puede ser Perú Posible. Profe, ¿quién es Perú Posible, no? Perú Posible era algo, el partido de Toledo, ¿no? Entonces se acuerdan de Alejandro Toledo. Y Alejandro Toledo postuló dos veces con el partido. En una ganó, en la siguiente perdió. Y luego empezó a ser perseguido por los casos de corrupción que tiene, pues, ¿no? Con Maiman, ¿no? Entonces, em, ¿qué pasa después de que Toledo se va de Perú Posible? El partido muere. ¿Por qué? Porque es un caudillo él, ¿no? Él es el que gobierna este partido, ¿no? Él es el que tiene la injerencia total, ¿no? Es el caso parecido, ¿no? El del Fujimorismo, ¿no? Tú no dices el partido Fuerza Popular, tú no dices los partidarios de Fuerza Popular, el candidato de Fuerza Popular, tú no dices eso, ¿no? ¿Cómo dicen? Los Fujimoristas, ¿no? Porque está centralizada en la figura de una persona, ¿no? En este caso de un apellido, de una dinastía, se podría decir, ¿no? Entonces, eh, lo que vemos, este fenómeno del caudillismo no solamente se quedó en esta época, es un problema que hemos arrastrado por décadas, ¿no? Hasta por siglos, ¿no? Bueno, entonces, también importante aquí el punto de la economía, ya que el Perú, ¿no? Más o menos para esa época, 1827 para adelante, no era un país industrializado, ¿no? Caso muy diferente a Europa, que ya había tenido, ¿no? La primera revolución industrial. Entonces, era una connotación muy diferente a lo que pasaba aquí en Perú, ¿no? Donde no habíamos pasado por ninguna revolución industrial, ¿no? Entonces, ¿de qué dependía económicamente el Perú? De la aduana, que era, cobraron el impuesto a algún producto externo que entrara acá al mercado, y del tributo indígena. Pero la cuestión vendría así, ¿no? Si tú estás cobrando un tributo a una parte de la población, ¿no? Se supone que tienes que retribuirle a esa parte de la población, ¿no? Y no estamos hablando de una población, pues, pequeña, ¿no? Para el año 1827 prácticamente la población indígena era más del 90% en el Perú, ¿no? Entonces, siendo más del 90%, se supone que si ellos eran los que pagaban el tributo, que sostenía la economía del Perú, lo justo era que ellos también recibieran algún tipo de ayuda, se puede decir, ¿no? No pasó eso, ¿no? Pasó todo lo contrario. Bien. Y bueno, ¿no? Ahí te das cuenta que muchas veces el término liberal no cala exactamente en los peruanos, ¿no? Sobre todo aquí, hablar de liberalismo no quiere decir que se cumpla a rajatabla los principios liberales que hemos visto, ¿no? En la semana pasada. ¿Por qué lo menciono? Porque si te das cuenta, se mantuvo el sistema de llanaconaje y se estuvo el sistema de esclavitud, ¿no? Si se abogaban por libertades individuales, entonces el anaconaje y la esclavitud eran todo lo contrario, ¿no? A lo que debería haber existido en el primer inicio de la República. Y no hay que olvidar que fue San Martín el que abolió el tributo indígena, el anaconaje y la esclavitud. Profe, ¿y por qué volvió? Porque ese era el pensamiento del peruano de esa época, ¿no? Y ellos creían que tenían la potestad de tener sirvientes, de poder esclavizar a la gente, ¿no? Creían que eso era lo normal. Por eso que muchas veces se debate si en verdad el pensamiento ilustrado caló de manera fuerte aquí en Perú. No tanto, ¿no?
No tanto porque, si te das cuenta, pues si tenemos yanaconaje y esclavitud, no es que las ideas ilustradas hayan calado con mucha fuerza aquí, ¿no? Bien, y por último, ¿no? La definición de fronteras estaba basada en dos principios, ¿no? El uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. El uti possidetis era la estructuración se puede decir, de demarcaciones antes de que empiece, pues, ¿no? Las repúblicas. En otras palabras, nos estábamos basando en los mapas que hizo España, ¿no? Sobre el virreinato del Perú, ¿no? En el caso de Perú, quedó bien acomodado, porque Perú, pues, tenía una extensión grande como virreinato. Si te das cuenta, en el mapa que está en la diapositiva, eso era Perú, ¿no? Eso era el virreinato de Perú. Y eso es lo que le debió pertenecer a Perú, ¿no? Lamentablemente, todo esto lo vamos a perder. Todo, ¿no? Todo lo que te observas ahí lo perdemos. Todo, ¿no? Todo lo que está de amarillo, rojo, celeste, verde y rojo, lo vamos a perder consecutivamente, consecutivamente y consecutivamente. Sobre todo en el gobierno de Leguía, es donde prácticamente Perú pierde todas sus posesiones, con Brasil, con Bolivia, ¿no? Con Ecuador también. Bien, y la libre determinación de los pueblos era una cuestión bien, bien sencilla, ¿no? Era cuando un pueblo decidía, mediante un referéndum, si quería pertenecer a un país. En este caso, Tumbes, Jaén y Maynas decidieron pertenecer bajo la libre determinación de los pueblos en la República del Perú. Bien, entonces vamos a empezar ¿no? Esta primera parte de los caudillos militares. Donde acá los caudillos, pues, ¿no? Eran una cosa bien, bien sanguinaria, ¿no? Es decir, un día eras el amigo y otro día le metías un puñal a tu amigo, ¿no? Un día le habías metido el puñal a un amigo, pero 5 años después necesitabas aliarte con tu amigo para tumbarte a tu presidente, y se buscaban entre ellos y se amistaban y seguían peleando, ¿no? Entonces, era una cuestión bien, complicada, ¿no? Aquí los caudillos militares están en constante guerra, en constante, pues, rebelión, ¿no? Es una cosa que define a esta época del caudillismo militar, ¿no? Inestabilidad política, ¿no? Más concentrados en su figura de cómo ellos quieren llevar al Perú, que más concentrados en la gente que necesitaba que lleguen al Perú a un buen término, ¿no? Bien. Entonces empezamos con José de la Mar, ¿no? Como te darás cuenta, José de la Mar fue un presidente que no gobernó todos los 4 años que le tocaba, ¿no? Sino simplemente gobernó 2 años. Y vamos a saber por qué, ¿no? Bien, en este caso, Gamarra, ¿no? Fue una persona que aplicó medidas proteccionistas en el mercado local. Quiero que te des cuenta de esto, ¿ah? Si tú aplicas medidas proteccionistas en el mercado, ¿eres liberal o conservador? ¿Qué sería si tú aplicas medidas proteccionistas en el mercado? ¿Qué serías, un liberal o un conservador? Recordando que la medida en que abres el mercado de forma, ¿no? Que no se cobran aranceles, ¿no? Permites, claro, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, conservador, ¿no? Esa es la respuesta, ¿no? Eres conservador porque estás protegiendo tu mercado, no permites que de afuera puedan dañar. Pero lo gracioso es esto, ¿no? Era conservador en lo económico, pero promulgó una constitución liberal que le daba poder al Parlamento. Entonces, si te das cuenta, te puedo decir, estos señores, ¿no? Que están aquí gobernando, tienen unas contradicciones bien, bien extrañas, ¿no? Pueden ser liberales en el sentido económico, o pueden ser conservadores en el sentido social, o viceversa, o pueden ser eh, liberales en el tema político, pero como pueden ser también conservadores en el tema político, donde quieren darle poder solamente al Ejecutivo y no al Parlamento, ¿no? En este caso el Legislativo, ¿no? Y eso aplica para José de la Mar, ¿no? Bien, antes de hablar de la guerra contra la Gran Colombia, rápidamente voy a tocar el tema de la rebelión de los iquichanos, ¿no? ¿Por qué tocó este tema? Porque la PRE no la menciona, pero ha venido en pregunta de la PRE y ha venido en pregunta de examen de admisión también, ¿ya? La reunión de los iquichanos es una rebelión, ¿no? Dirigida por Antonio Abad Huachaca, que era un arriero que estaba ubicado, pues, ¿no? En Ayacucho. Pero cuando cambia, ¿no? De ser una colonia a ser una república, obviamente los que estuvieron más desfavorecidos fueron las personas del sur. ¿Por qué desfavorecidos? Porque
para la mayoría de limeños y la gente del norte, el sur había sido por muchos años bastión de los realistas, ¿no? Y pensaron que estaban con ellos. Y en cierta medida no se equivocó. ¿Por qué? Porque esta rebelión de los iquichanos no fue una rebelión antifiscal, no fue una rebelión, ¿no? No sé, pues, no, para leyes, para protección del indígena, no. Esta rebelión de los iquichanos fue una rebelión en nombre del rey de España. Es decir, fue una rebelión antisistema. Lo que ellos hicieron fue rebelarse contra la República Peruana, no reconocieron a José de la Mar como presidente de la República, y lo que ellos pedían era que otra vez regrese el rey Fernando VII. Y esta rebelión que ellos hacen es por el rey Fernando VII. Entonces, ahí quiero que te des cuenta, ¿no? Qué tan complicada había sido el inicio de la República Peruana para que haya un grupo de pobladores indígenas que no se sintiera de manera, ¿no? acorde, se puede decir, ¿no? En el gobierno que estaba pasando en esa época, ¿no? Entonces, esta rebelión fue abatida, ¿no? Llegó a su fin en la batalla de Pampa de Arco, donde pues hubo un abuso del Estado peruano cuando van a masacrar a 209 rebeldes, ¿no? Es decir, ya se habían rendido, sin embargo los mataron ya rendidos, ¿no? Y llegó a su fin, ¿no? Sin embargo, a Huachaca nunca llegaron a encontrarlo, ¿no? Era una persona que se escapaba, se escapaba, se escapaba, y más adelante Huachaca va a ser pues, ¿no? Una unión, hace una unión con uno de los presidentes, y Huachaca se vuelve parte del Estado. Entonces, esta cuestión te la comento porque quiero que te des cuenta de algo, ¿no? Es decir, las personas que tienen muchas veces una posición social hacen una rebelión por intereses más que todo personales, no por los intereses del pueblo. Son pocas y contadas las personas que se preocupan realmente por el interés del colectivo, y más es la preocupación de una persona por su posición social. En este caso, Huachaca lo demuestra, ¿no? Hizo una rebelión, pero más adelante, cuando vio la oportunidad de que le den un puesto dentro del Estado, él, ¿no? Se olvida de que alguna vez peleó contra el mismo Estado y se vuelve parte del Estado. Entonces, como te digo, ¿no? Sí existen las personas que se rebelan por un colectivo, como también hay personas que se rebelan por intereses particulares, ¿no? Como es el caso de la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Es una rebelión, pues, que empezó por problemas más que todo personales del mismo, ¿no? José Gabriel Condorcanqui, y luego se le fue sumando, ¿no? Una agenda de reivindicación del pueblo indígena, ¿no? Pero más adelante. Bien, entonces, luego de esto, ¿no? Que llegaron a batir a esta rebelión de los iquichanos, lo pueden buscar en Google para fortalecerlo, o también lo pueden buscar, hay un libro, no sé si les interesará el tema, en el caso que les interese, se llama República Plebeya, de una historiadora que se llama Cecilia Méndez, ¿no? De ella, es la República Plebeya, así que pueden, creo que está pirateado ya 10 soles por los kioscos, ¿no? Del centro de Lima, lo podrían comprar ahí. Y no sé si está en la página de Facebook que les pasé, no sé si está ahí, pero pueden, buscarlo, ¿no? Bien, entonces, em, ¿qué va a pasar después de todo este trajín? Vamos a ver que, ¿no? Exactamente en la parte de Bolivia, también, ¿no? Empieza un problema en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque, si te das cuenta, Bolivia se llama de esta forma en honor a quién crees, a Bolívar, ¿no? Y en este caso, pues, Bolivia habían puesto como presidente de la República Sucre. Yo que recordar que Sucre era un extranjero, ¿no? Entonces, hubo, pues, ¿no? Un movimiento de parte ¿no? de algunos generales para tumbarse el gobierno de Sucre. Y aquí vamos a ver, pues, ¿no? Que el Estado peruano se mete en este problema, ¿no? No tenía nada que ver, pero se mete. ¿Y por qué se mete? Por el hecho de que el señor Gamarra tenía en su cabeza que él quería que se forme una confederación peruana-boliviana. Entonces él le dice, ¿no? A la mar, ¿no? Oye, hay que interceder, ¿no? Entonces Perú apoya a Bolivia y logran sacarlo a Sucre de, de Bolivia, ¿no? Ocupan Bolivia, lo sacan a Sucre y luego Perú se retira y ya Bolivia empieza a elegir a sus propios presidentes. Pero este acto de meterte en política exterior hizo que Simón Bolívar estuviera pues molesto, ¿no? Dijo, ¿qué hace Perú metiéndose en un problema que no le compete?
¿Y por qué se molestó Bolívar? Porque Bolivia era prácticamente un estado satélite de la Gran Colombia, ¿no? Porque estaba Sucre. Entonces, una vez que sucede esto, lo que va a pasar es que Bolívar nos declara la guerra, ¿no? Entonces, la Gran Colombia se enfrenta contra quién, contra Perú. Es decir, Perú que no tenía ejército, no tenía pues comandantes, no tenía todavía una armada, no tenía nada, se le ocurre pelear contra la Gran Colombia, que era pues un país mucho más grande que nosotros, que tenía mejores estrategas, y me refiero pues no al caso de Bolívar, Sucre, Santander, ¿no? Y bueno, Perú pelea contra la Gran Colombia. En este caso van a haber dos campañas, ¿no? La campaña marítima y la campaña que es ¿no? La campaña terrestre, ¿no? Obviamente en ambas campañas, aunque no lo creas, hay una campaña donde sí tuvimos una victoria y hay otra campaña donde sí no fue tan bien, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos entonces con la primera, que es la campaña marítima. En este caso, ¿no? La campaña marítima va a ser dirigida por el almirante Guise, ¿no? El almirante Guise que no es peruano, eh, es un almirante pues inglés, ¿no? Y este almirante va a comandar los pequeños navíos que teníamos. Y vamos a tener dos victorias, ¿no? Una es en Malpelo y otra es en Cruces, y bloqueamos el litoral colombiano. Profe, pero Colombia no tiene litoral en el Pacífico. Bueno, que en esa época la Gran Colombia abarcaba también Ecuador. Entonces, cuando digo que abarcábamos litoral colombiano, habíamos ocupado la parte de Guayaquil, ¿no? Entonces, en esta ocupación de Guayaquil fallece el almirante Guise, ¿no? Y luego de eso, pues, ¿no? Perú, creyendo que ya tenía el control de Guayaquil, quiere atacar por tierra a la Gran Colombia, ¿no? En este caso, van a haber dos batallas, una es la de Saraguro y otra es la del Portete de Tarquí, y en ambas Perú es derrotado. Entonces, ¿quién nos derrota? Sucre todavía, ¿no? Se venga porque lo sacaron de Bolivia. Y bueno, la mar tiene que negociar con Sucre en lo que es llamado el Convenio de Girón, ¿no? Y bueno, aquí es una cuestión bien, cuestión bien simple, ¿no? Que es el hecho de que una vez que fracasa la mar, el señor Gamarra ya estaba confabulando, ¿no? Es decir, ya estaba pues no buscando el sin razón para poder darle un golpe de estado, y aprovechando que la mar había perdido dos batallas, ¿qué hace el señor Gamarra? Ejecuta un golpe de estado contra la mar, acusándolo, ¿no? De que no había sabido dirigir la guerra y que nos había traído problemas económicos, ¿no? Por lo tanto, Gamarra le da un golpe de estado. Luego de eso, el mismo Congreso manda elecciones y gana Gamarra, ¿no? Entonces Gamarra se vuelve presidente de la República. Bien, ¿qué es lo primero que hace Gamarra? Aquí en Gamarra vamos a ver dos cuestiones importantes, ¿no? Primero, que es los dos tratados limítrofes que tenemos, ¿no? El primero es el Tratado de la Rea-Gual, que es el tratado que tenemos con la Gran Colombia, ¿no? Un tratado de paz y amistad, ¿no? De Perú prácticamente renunció a esta parte de Guayaquil, ¿no? Y más adelante tenemos el Tratado Pando-Noboa. ¿Por qué se da este tratado? El tratado se da porque para el año 1830 la Gran Colombia se va a empezar a dividir, ¿no? Recuerda que la Gran Colombia tenía cuatro países, ¿no? Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Y ahora se divide, se empiezan a dividir. En este caso Ecuador se vuelve un estado independiente. Y al volverse un estado independiente de Ecuador, lo que va a pasar aquí, pues no, es que Ecuador va a querer tener sus límites con Perú. Entonces conversa con Perú, ¿no? Y en el Tratado Pando Noboa se llega a un acuerdo, ¿no? De Perú, pues no pone los límites de Tumbes, Jaén y Maynas que nos pertenecen, y Ecuador lo aprueba. Pero más adelante Ecuador, pues no, se va a pasar, ¿no? Sí, ¿qué me importa? Dijo ese tratado, y más adelante Ecuador nos va a hacer la guerra por estos territorios, ¿no? Bien. Ahora, eso hay que sumarle, ¿no? Que el señor Agustín Gamarra no vivió un periodo calmado, tranquilo, no para nada, ¿no? Más bien Agustín Gamarra lo que va a vivir va a ser un periodo de inestabilidad política, porque donde Agustín Gamarra era de un tinte netamente conservador, y lo que va a sufrir su gobierno van a ser constantes a rebeliones o constantes formas de golpe de Estado, ¿no? A ver, pues me hace una pregunta. Profe, ¿la rebelión de los iquichanos no logró su cometido de sacar a la mar? No, no logró su cometido. En realidad no era tanto sacar a la mar, ¿no? La rebelión de los iquichanos era una rebelión antisistema, ¿no? Quería destruir el sistema peruano, y quería que en este caso el rey Fernando VII regrese aquí a Perú y gobierne acá, ¿no? Entonces, ese era su cometido de la rebelión de los iquichanos, donde, pues como tú acabas de decirlo, ¿no?
no logra tener esta victoria, ¿no? Fracasa. Bien, entonces, vamos a lo de Agustín Gamarra. Agustín Gamarra en su gobierno va a tener hasta 5 intentos de golpes de Estado, ¿no? En este caso, el primer intento se da en el año de 1830, con el levantamiento del coronel Gregorio Escobedo en Cusco, que no tuvo éxito. En el mismo Cusco fue detenido su intento de golpe de Estado, ¿no? Un año después, 1831, cuando el presidente Gamarra se retire, ¿no? A la parte del sur, eh, supuestamente el vicepresidente, ¿no? Que era La Fuente, le quiso intentar dar un golpe de Estado, ¿no? Por lo tanto, su esposa, la mariscala, ¿qué hizo rápidamente? Lo expulsa al vicepresidente, pues, ¿no? Del Perú por querer confabular un golpe de Estado. Bien, un año después, 1832, Felipe Rosell, un capitán cusqueño también, intentó confabular para un golpe de Estado y fue fusilado por conspiraciones contra el gobierno de Gamarra, ¿no? Otro año después, 1833, se da la rebelión de Deusta y la rebelión de Flores en Ayacucho, ¿no? Que dieron muertes al prefecto y al jefe militar de la ciudad de Ayacucho, y esto hizo pues, ¿no? que Gamarra envíe al ministro de guerra, ¿no? Pedro Bermúdez, que lo derrotó en la batalla de los Altos de Pultunchara, ¿no? El 15 de agosto de 1833. Pero ahí no acaba, continúa todavía, ¿no? Ese mismo año, Salaverry, que más adelante iba a ser presidente del Perú, va a atacar también al gobierno de Gamarra, ¿no? En este caso, el general Vidal es el que va a combatir con Salaverry en la batalla de Garita de Moche y lo va a derrotar. Y en vez de fusilarlo, lo que hace aquí el señor pues Vidal es deportarlo a Ecuador, ¿no? Y bueno, todo eso que estoy diciéndole fueron los intentos de golpe de Estado que tuvo constantemente Agustín Gamarra en su periodo ¿no? de presidente pues, ¿no? de la República. Bien, ahora, Gamarra, a pesar que ya acababa su periodo de gobierno, él no quería que Orbegoso sea ¿no? el que le siga, ¿no? en el gobierno. Al parecer Gamarra tenía intenciones de quedarse como presidente, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí es, pues, ¿no? que Luis Orbegoso va a entrar como presidente de la República, pero aquí lo que va a hacer es el vicepresidente de Gamarra es no reconocerlo como presidente y se va a nombrar presidente de la República. En este caso, Pedro Bermúdez se proclama presidente, pero no va a ser reconocido por la ciudad de Lima, ¿no? Lo cual no le queda a otro pues, ¿no? que irse a la sierra. Y desde la sierra, este señor Pedro Bermúdez, con Agustín Gamarra, va a provocar, ¿no? un intento de golpe de Estado. Entonces, ya habían juntado sus fuerzas. Sin embargo, dentro de todo este pelotón que existía, el lugarteniente de Pedro Bermúdez, ¿no? José Rufino Echenique, no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque el pueblo no los estaba apoyando, ¿no? Más bien el pueblo no quería que ellos eh, dieran un golpe de Estado porque creían que el que realmente debería gobernar era Orbegoso. Entonces, al darse cuenta de Rufino Echenique que el pueblo no los apoyaba, ¿no? Le comunicó a Orbegoso y le dijo, yo no voy a batallar contra ti. Entonces, ¿qué hizo Orbegoso? Llevó a su ejército, ¿no? a Maquinguayo. Y también el señor Rufino Echenique llevó su ejército. Y cuando dieron la orden, en vez de matarse, ¿qué hicieron? Se dieron un abrazo, ¿no? Lo que es llamado el abrazo de Maquinguayo. Y a raíz de esto, la guerra civil terminó. Y no le quedó otra a Gamarra que refugiarse en la sierra porque él era el que había sido, pues, ¿no? El parte de este golpe de Estado. Bueno, ahí no acabó esta cuestión, ¿no? Ahí no acabó porque luego de eso, pues, ¿no? Eh, el señor Orbegoso viajó fuera de Lima y esta situación fue aprovechada rápidamente por ¿quién crees? Por Salaverry, ¿no? Que Salaverry estaba ahí sediento de poder y Salaverry, una vez que el señor Orbegoso se retira de Lima, ¿qué hace? Da un golpe de estado y se posiciona como presidente del Perú. Bien, Salaverry va a estar como presidente del Perú no por mucho tiempo, porque Orbegoso cuando se dé cuenta que no puede, pues no, vencer a Salaverry por la posición estratégica que tiene en Lima, lo que va a hacer es pedirle ayuda al presidente de Bolivia, ¿no? En este caso el presidente de Bolivia, ¿quién era? El señor Andrés de Santa Cruz. Por lo tanto, pues no, Santa Cruz, que era una persona que por mucho tiempo también había pensado cómo podía anexar a Bolivia con Perú y formar su confederación, dijo, este es el momento propicio. Ayudo a Orbegoso, pero a la par meto mi proyecto de la Confederación Peruana Boliviana. Entonces, cuando Orbegoso le pide ayuda a Santa Cruz,
Santa Cruz sale en su ayuda, ¿no? Porque le dice, tú eres el presidente legítimo, te voy a ayudar, ¿no? Y empieza un enfrentamiento entre Salaverry, ¿no? Versus Orbegoso y Santa Cruz, ¿no? En este caso, Agustín Gamarra, mira, figúrate. Agustín Gamarra que, recuerda que Salaverry le había dado un golpe de estado a Agustín Gamarra, ya. Agustín Gamarra se entera, ¿no? Que Santa Cruz quiere intentar, pues, ¿no? Gobernar aquí porque quiere formar la Confederación Peruana Boliviana, pero Gamarra no quiere que él sea el que lo funda, ¿no? Es decir, Gamarra quería hacerlo él. Ese era su sueño. Yo quiero ser mi Confederación Peruana Boliviana, no quiero que lo hagas tú, ¿no? La típica de los políticos peruanos, no sé si se acuerdan de este audio de Keiko Fujimori, donde dice, a mí no me importa que se perjudiquen 10.000, 100.000, etcétera, ¿no? En realidad, pues no le importaba, ¿no? Es decir, ella creía que solamente Fuerza Popular debía encargarse de hacer el proyecto, ¿no? Bueno, aquí es igual, ¿no? El señor Gamarra quiere hacer la confederación, no quiere que otro lo haga. Por lo tanto, Gamarra va a apoyar a Salaverry. Y Salaverry y Gamarra se van a enfrentar a Orbegoso y a Andrés de Santa Cruz. Entonces, en Yanacocha se enfrenta Santa Cruz contra Gamarra. En este enfrentamiento gana Santa Cruz, ¿no? En el año de 1835, y es la primera victoria para Andrés de Santa Cruz. Luego Salaverry se da cuenta que está perdiendo, ¿no? La guerra, pues Salaverry se acelera, y en Uchumayo tienen una pequeña victoria, ¿no? En este caso Salaverry, pero en realidad fue una victoria, pues no de nada, porque por lo que habían peleado era por el control de un puente. Aquí comete un error Salaverry, ¿no? Creyendo que ya pues no ha ganado, tiene el control de todo. Salaverry va a querer atacar directamente a Andrés de Santa Cruz. Y en la batalla de Socabaya, el 7 de febrero de 1836, Salaverry es derrotado por Andrés de Santa Cruz. Va a ser llevado a la plaza de armas de Arequipa y ahí va a ser fusilado. Y muere el presidente más joven de la historia del Perú, ¿no? ¿Cuántos años tenía Salaverry para esa época? Tenía 28 años, nada más. Bien, con esta derrota de Salaverry, ¿no? Ya se podría pues, llevar a cabo el proyecto que quería Andrés de Santa Cruz, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? De la Confederación Peruana Boliviana, ¿no? En este caso, Andrés de Santa Cruz quería formar esta confederación porque quería integrar, ¿no? Como menciona ahí, a Bolivia con el sur andino, ¿no? Que tenían prácticamente mucho en común, ¿no? Una historia común entre ellos, ¿no? Y para eso, pues, ¿no? Para darle poder tanto al sur, lo que quería hacer este señor Santa Cruz era, ¿no? Darle una medida, pues, de puertos libres, ¿no? En este caso, el puerto de Cobija, que estaba ubicado pues, ¿no? en Bolivia, cuando Bolivia todavía tenía mar, y el puerto, ¿no? de Arica, iban a tener, pues, un poder mucho más grande que los otros puertos, ¿no? Más grande que el Callao, más grande, pues, ¿no? Que el puerto, pues, que está ubicado en el norte, ¿no? Etcétera. Entonces, obviamente, pues no, este objetivo era atraer al comercio extranjero británico, pero esto no tuvo, pues no fue aceptado de manera buena, ¿no? Por el sector conservador peruano y por los países que también querían demostrar su hegemonía en el Pacífico, que era tanto Argentina como Chile, ¿no? Bueno, sin embargo, el señor Santa Cruz no paró ahí con su plan. Santa Cruz lo que va a hacer es formar la confederación, en este caso lo va a dividir en tres estados, ¿no? Entonces, para eso él plantea tres asambleas, ¿no? La asamblea de Sicuani, que organizó, pues, ¿no? A los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno, que se llamó el estado más adelante del estado sur peruano, y su primer presidente fue Pío Tristán, ¿no? La asamblea de Huaura, que estaba compuesta por los departamentos de Lima, Arequipa, Junín y La Libertad, y que luego se convirtió en el estado norperuano, donde Orbegoso fue el presidente de este estado, ¿no? Y la asamblea de Tapacarí, ¿no? Que era formada por los departamentos de Chuquisaca y La Paz, ¿no? Y que representaba al estado boliviano bajo la presidencia de Andrés de Santa Cruz. Bien, a esto, pues, no, ya quedó establecida esta confederación en el año de 1836 y más adelante se ratificó ya con una constitución en el Congreso de Tacna del año de 1837, ¿no? Esta constitución fue una cosa, pues, ¿no? Una mutación bien graciosa, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado era de corte liberal y por otro lado era de corte conservador. ¿En qué era liberal? Liberal en lo económico, porque no abrió los puertos, y en lo conservador era pues en la forma de gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno ¿no? de este Estado confederado no duraba 5 años, duraba 10 años. Y podía haber reelección inmediata y reelección indefinida también. Y aparte de eso, Santa Cruz
el presidente, ¿no? Podía elegir a los otros tres presidentes. Entonces, prácticamente el poder ejecutivo tenía demasiado poder, ¿no? Bueno, primera pregunta, me dicen, ¿Andrés Santa Cruz fue considerado presidente o solo protector de la Confederación? Andrés Santa Cruz fue considerado presidente de la Confederación Peruana Boliviana. Ese fue el título que él se puso, ¿no? Presidente de la Confederación Peruana Boliviana. Y a la par también Santa Cruz era el presidente de la parte, ¿no? de Bolivia, ¿no? Porque recuerda que es Estado norperuano, Estado surperuano y el Estado boliviano, ¿no? Habían tres presidentes y un presidente de toda la Confederación. Bien, entonces, obviamente no todo fue color de rosa por el hecho de que había una oposición y lamentable oposición, lo digo de esta forma porque en vez de criticar, ¿no? parte de la forma en que estaba haciendo el gobierno de Santa Cruz, en realidad la crítica pasó más que todo en su color de piel, ¿no? Desde acá de Lima se crearon pasquines, boletines, diarios que empezaron a atribuirle insultos racistas a Andrés de Santa Cruz por su origen mestizo, ¿no? Por su origen, pues, no más que todo indígena. No importaba que él tuviera un apellido de español, ¿no? Para los de Lima, pues, ¿no? Santa Cruz era un cholo, ¿no? Y un cholo no podía gobernar. Entonces, lo atacaron constantemente, sobre todo hay un poema, si deseas búscalo, que se llama La Jeta, creo que es La Jeta del Conquistador de Pardo de Aliaga, que es un poema asquerosamente racista, ¿no? En contra de Santa Cruz, ¿no? Y bueno, entonces el sector peruano conservador no lo pasaba a Santa Cruz por una cuestión simple, ¿no? Uno era cholo y dos, era la cuestión de que Lima estaba perdiendo hegemonía como punto central, ¿no? Recuerda que la centralización de Lima nos ha traído problemas por, por, por décadas, ¿no? Es decir, muchos de ustedes seguro, y también es en mi caso, ¿no? Mi papá era de Huancavelica y mi viejo pues vino a Lima a buscar oportunidades porque no las encontró allá, ¿no? Y creo que muchos de ustedes, quizás no sus padres, pero sí sus abuelitos, vinieron, ¿no? De otros lugares para buscar algo aquí en Lima, ¿no? Entonces el centralismo es una cuestión bien complicada que nos ha traído problemas, ¿no? Bueno, y aparte de eso, también los estados, los departamentos del norte no aprobaban esto porque ellos tenían un comercio fluido donde se iba a ver afectado, pues, ¿no? Que existieran otros puertos más importantes en el sur, ¿no? Bueno, sumado a todo esto, hay que sumarle, pues, ¿no? Que Chile tampoco le gustó. Y en este caso, ¿no? Diego Portales, ¿no? Diego Portales, que era el ministro de Economía de Chile, consideró que la Confederación era un peligro para Chile, ¿no? Por lo tanto, dijo que no había un equilibrio entre naciones y que debía, pues, ¿no? el gobierno chileno declarar la guerra a esta confederación, ¿no? Bien, por lo tanto, aquí a estos intereses económicos, políticos de Chile, se le sumaron, pues, ¿no? la oposición peruana. Había personas que estaban en contra de la confederación. ¿Quién crees que estaba en contra de la confederación? Gamarra, ¿no? Recuerda que te dije que Gamarra tenía su sueño de tener su propia confederación. Bueno, a Gamarra no le gustó que Santa Cruz fuera, pues, no presidente de la confederación. Por lo tanto, aquí Gamarra se va a unir a los chilenos. También se le va a unir Felipe Pardo de Aliaga y también se le va a unir Ramón Castilla. Esos tres personajes, en vez de apoyar, no sé, a la confederación, buscar que pueda sobresalir y que todos tuvieran algo dentro de esta fiesta, ¿no? No quisieron, ¿no? Y estos señores apoyaron a Chile. Y bueno, el 28 de diciembre de 1836, Chile le declara la guerra a la Confederación Peruana Boliviana y creó, ¿no? estas llamadas campañas restauradoras que buscaban restaurar al gobierno de Perú. Bueno, primera campaña restauradora, ¿no? Efectuada por el señor Manuel Blanco Encalada, que más adelante va a ser el nombre de uno de los acorazados de Chile, ¿no? El Blanco Encalada. Y va a ser apoyada por el peruano Gutiérrez de la Fuente. Bien, desembarcaron en Arequipa, ¿no? Y en Islay, en la batalla de Islay, en septiembre de 1837, van a ser derrotados. Fueron derrotados y después de eso, el Blanco Encalada tuvo que firmar un tratado que es el Tratado de Paucarpata. Y en este tratado, pues Chile más adelante lo desconoció.
No, yo no he firmado nada, dijo Chile. Así que Chile, ¿qué hizo? Volvió a crear la segunda campaña restauradora, no conforme con haber fracasado en la primera. Y esa campaña ya pues había sido apoyada por los limeños, había sido apoyada por Argentina, también llevó a tener financiación de Inglaterra, ¿no? Todos apoyaron esta campaña. Y fue comandada por el chileno Manuel Bulnes, ¿no? En este caso, Manuel Bulnes desembarcó también en Arequipa y Gamarra va a ser el que va a apoyar ¿no? este ataque de la segunda campaña restauradora. Y vamos a tener una derrota en la portada de guía y luego la derrota en Yungay, ¿no? Donde Santa Cruz va a ser derrotado en Yungay y a raíz de eso Santa Cruz va a ser deportado a Ecuador. Y a partir de ese momento la Confederación Peruana Boliviana se acaba. Se destruyó el sueño de esta confederación, se acabó el sueño de darle, pues no, se puede decir ¿cómo decirlo, no? De darle una forma, ¿no? De que el sur también tuviera algo, ¿no? De poder, ¿no? Que pudieran de repente todos los departamentos estar en la misma sintonía. No lo quisieron así, ¿no? Ni los limeños, ni parte de los departamentos, ¿no? Ubicados, pues, ¿no? En el norte, ¿no? Y eso hay que sumarle la injerencia chilena, ¿no? Así, derrotadas las campañas restauradoras, llegó el fin de la Confederación Peruana Boliviana. Profe, ¿y qué pasa después? Bueno, ya sabes, ¿no? Quedó ahí, ¿no? Sin gobierno, sin nadie, sin presidente. ¿Y qué hizo Gamarra? Se autodominó presidente de la República del Perú. Para poder gobernar, ¿qué hizo Gamarra? Construyó una constitución conservadora. Y a partir de ese momento Gamarra pues tuvo que enfrentar parte ya del déficit económico que había en esa época, ¿no? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, desde 1827 hasta 1839, ¿qué había hecho Perú? ¿Estar en qué? En guerras, ¿no? Guerra contra la Gran Colombia, guerra contra Chile, guerras civiles entre nosotros. Es decir, Perú no tenía ni dinero para poder mantenerse, pero se metía en guerras. ¿Y las guerras que traen? Deudas. Y las deudas que traen, impuestos, ¿no? Entonces, obviamente, Perú ya tenía un déficit. Entonces, Gamarra, ya se es proclamado presidente de la República, empieza su gobierno de Gamarra, y Gamarra, pues, no va a tener que enfrentar eh, otra vez un intento de golpe de Estado. En este caso, hubo una rebelión en Puno, ¿no? Donde el general Miguel de San Román sofoca la rebelión, ¿no? Y más adelante, desde Ecuador, también se da un movimiento de golpe de Estado. En este caso, Manuel Angulo va a ser la persona, pues, ¿no? Que derrota, que va a querer dar el golpe de Estado, ¿no? Y el coronel Baltasar Carabeo es el que lo va a derrotar. Entonces, si te das cuenta, la inestabilidad política continuaba, ¿no? Obras del señor Gamarra. Hay dos pequeñas obras, no son muchas en esta época. Está pues no, la fundación del Colegio Guadalupe el 14 de noviembre de 1840 y la fundación del diario El Comercio, ¿no? El 4 de mayo de 1839, ¿no? A eso hay que sumarle que fue en la época de Gamarra, ¿no? Donde empezó ya el sistema de venta de guano. En este caso, el primer sistema de venta de guano que tenemos es el del contrato Quirós, ¿no? Donde se van a arrendar las islas al mismo Quirós y el Quirós tiene que pagarle una cantidad al Estado, ¿no? Más adelante el Estado peruano se da cuenta que está perdiendo dinero y va, ¿no? a cortar su contrato con Quirós. Bien, ¿qué va a pasar aquí? Una vez que ya Gamarra se va a acentuar como presidente, se da cuenta de una cuestión bien simple, ¿no? Que luego de que Santa Cruz se retiró de Bolivia, lo que había pasado era, pues, ¿no? De que Bolivia había entrado en una anarquía militar, estaban en constantes rebeliones, golpe de Estado, no sabíamos o no se sabía quién iba a ser el nuevo presidente de Bolivia. Por lo tanto, Gamarra, aprovechando esta situación que había en Bolivia, dice, ¿no? Este es mi momento para invadir Bolivia y formar mi Confederación Peruana Boliviana. Ahora, recuerda que es el sueño de Gamarra. Entonces, Gamarra reúne al ejército peruano y parte rumbo a Bolivia, ¿no? Obviamente a hacer su sueño, ¿no? Bien, ¿qué sucede? Lo que sucede es que cuando él llega, pues, ¿no? Los bolivianos se enteraron de que había, pues, ¿no? Que Gamarra quería invadirlos y viendo que había un enemigo en común, dejaron de mecharse entre ellos, ¿no? Se organizaron como un ejército y lo atacaron a Gamarra en Ingaví. Y aquí Gamarra en la batalla de Ingaví fallece, ¿no? Le cae un balazo en el cuello, muere instantáneamente.
Y esta muerte de Gamarra lleva un vacío de poder entre los caudillos militares, lo cual nos da paso a lo que es, ¿no?, la anarquía militar. En esta anarquía militar se suponía, ¿no?, que el presidente era Manuel Menéndez, ¿no?, el que puso fin al conflicto con Bolivia, pero no pasó eso, ¿no? Pasó todo lo contrario, ¿no? Al final, lo que vamos a percatarnos es que Menéndez, que ya debía asumir como presidente, no fue reconocido como presidente, porque va a haber un primer golpe de Estado que es efectuado por Antonio Gutiérrez de la Fuente en Cusco, ¿no? Y bueno, en este caso ya se nombra él el presidente de la República, pero más adelante vemos pues, ¿no?, que Juan Torrico le va a dar un golpe de Estado y se va a nombrar presidente del Perú también, pero más adelante el general Vidal también da un golpe de Estado a Torrico en la batalla de Aguasanta, disculpen, y se nombra presidente de la República. Esto en prácticamente casi 2 años, ¿ah? En 2 años hubo 3 golpes de Estado consecutivos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa después de eso, no? Eh, el señor Vivanco, ¿no?, desde Arequipa ejecuta otro golpe de Estado, ¿no?, y toma el poder del Perú. Una vez que ya toma el poder, pues, ¿no?, de Perú, ya Vivanco empieza, ¿no?, con su directorio, ese es el nombre que se pone, ¿no? Pero ya como había una estabilidad política grande y obviamente este gobierno no era tan legítimo porque habían dado constantes golpes de Estado, en este caso Ramón Castilla con Domingo Nieto ejecutan desde Moquegua un movimiento de rebelión y en el año 1843 logran derrotarlo, ¿no? En este caso a Vivanco. Domingo Nieto muere en esta rebelión y Castilla, pues no, una vez que derrota a Vivanco, restituye al que debía ser el presidente, que era Menéndez, ¿no? Entonces, en 1845, Menéndez, como presidente, convoca elecciones y en estas elecciones Ramón Castilla es elegido presidente de la República del Perú. Bien, y ahí está, ¿no? Pasamos al periodo de la prosperidad falaz, ¿no? Llamada de esta forma prosperidad falaz, ¿por qué? Porque es una prosperidad que dura un tiempo muy corto, ¿no? No hay en realidad Perú no va a aprovechar este ingreso económico que tiene del guano, ¿no? Y es un periodo, pues, ¿no?, muy, muy cargado de corrupción, eh, un periodo también, se puede decir, ¿no?, donde vamos a ver inmigraciones asiáticas, europeas, las brechas sociales también se van ¿no?, a ampliar, etcétera, ¿no? Entonces, en vez de aprovechar esta situación económica que tuvimos, Perú la desaprovechó totalmente, ¿no? Y parte de eso es lo que nos llevó, pues, ¿no?, a que perdamos la guerra con Chile, ¿no? Bien, entonces, el señor Ramón Castilla, antes de hablar de esto de Ramón Castilla, vamos a ver rápidamente los modelos de, de explotación que tiene el Perú, ¿no? En este caso, ¿qué modelos de explotación tuvo del guano Perú en esta época? Primero, ¿no?, el que mencionamos hace un rato, el sistema de arrendamiento directo, ¿no? En este caso, Francisco Quiroz fue el primero que arrendó el Perú por 10.000 pesos por año, pero el Estado peruano lo canceló. Lo canceló porque se dio cuenta que podía ganar más, ¿no? Entonces, después que hizo el Estado, encargó la venta y explotación directa del guano a una compañía extranjera. En este caso fue la Casa Gibbs, ¿no? La Casa Gibbs fue la que se encontró de explotar y vender el guano, ¿no? Y este contrato duró 5 años, en el cual, pues, ¿no?, la Hacienda Pública o el Ministerio, que sería, pues, de Economía, pedía adelantos y préstamos utilizando el guano como garantía. Es decir, de lo que ganaba extrayendo el guano, el Perú se pedía préstamos, préstamos y préstamos para poder construir obras públicas, para poder adquirir armamento, etcétera, ¿no? Bien, luego de la Casa Gibbs viene el sistema de consignatarios peruanos. En este caso, fueron los propios consignatarios peruanos los que se encargaron de la venta y explotación del guano, ¿no? Pero esto resultó perjudicial para los intereses del Estado, ¿no? Se continuó otra vez con la misma política de pedir préstamos, adelantos y poner al guano, ¿no?, como forma de pago de estos préstamos, ¿no? Para eso ya el Perú estaba endeudado, ¿no? Casi la mitad de las ganancias peruanas estaban ya prácticamente como puestas como bonos para pagar la deuda, ¿no?
Entonces no teníamos prácticamente margen de ganancia con el guano. Ya, y la última, ¿no? El último sistema de comercialización que tuvo el guano fue el monopolio que tuvo pues la Casa Dreyfus, ¿no? En este caso la Casa Dreyfus estuvo por 5 años como consignatario del guano y lo que se encargó de la Casa Dreyfus fue pues no de pagar la deuda externa y a la par también darle dinero por préstamos al Estado peruano para que pueda invertirlo en ejecución de obras públicas, ¿no? Obviamente, el Estado peruano no supo cómo administrar bien este dinero de los préstamos y esto nos llevó a una crisis mucho más marcada a partir del año 1870. Bien, entonces ahora vamos a concentrarnos en lo que es, pues, ¿no? El gobierno ¿no? del señor Ramón Castilla. Ramón Castilla, ¿no? Que tuvo, pues, se implementó varias medidas, en este caso una de las más importantes, la medida económica. ¿Por qué? Porque él fue el que aplicó el primer presupuesto estatal para el Perú, ¿no? En este caso, cuando hizo el primer presupuesto nos dimos cuenta que teníamos una deuda, un déficit, ¿no? Del 30% de deuda, ¿no? Y bueno, con esto lo que hizo Ramón Castilla, en cierta medida, fue buscar que con el ingreso del guano pagar estas deudas que teníamos, tanto externa como internamente, ¿no? En el caso, ¿no? de la deuda interna, eh, lo que hizo aquí Castilla fue conformar, ¿no? lo que es llamado la Ley de Consolidación Interna, ¿no? Que era el pago de la deuda interna a las familias que habían presentado que habían dado dinero a las campañas de independencia del Perú, no se le debía todavía dinero, ¿no? Entonces, de lo que se encargó Castilla fue de hacer ese pago, ¿no? A las familias peruanas, ¿no? Bien, ¿qué más hizo el señor Ramón Castilla? Hizo obras públicas, ¿no? En este caso el ferrocarril Lima-Callao, ¿no? Organizó el sistema de correos, construyó la penitenciaría de Lima. En el ámbito educativo estableció el primer reglamento de instrucción pública, ¿no? Y quiso hacer una medida muy polémica que no se la permitió el Congreso, ¿no? Que era ampliar el sufragio universal para mestizos e indígenas, ¿no? Lo cual el Congreso obviamente no lo iba a aceptar, ¿no? Y no lo aceptó, ¿no? Obviamente, ¿por qué no lo iba a aceptar? Porque imagínate que entraba una persona que se pareciera a los indígenas. ¿Iban a votar por un criollo? ¿Iban a votar por una persona de Lima? ¿O iban a votar por una persona igual que ellos, ¿no? Igual que ellos, ¿no? Y en ese momento, pues, ¿no? Los mismos militares y los limeños iban a perder ese poder, ¿no? Bien, una cuestión importante de aquí del señor Ramón Castilla va a ser el que buscó, ¿no? equilibrarnos militarmente con Chile. ¿Por qué? Porque ahí se da cuenta Ramón Castilla de algo, ¿no? Que Chile estaba comprando armamento, que estaba comprando buques de guerra, que estaba comprando blindados, ¿no? Y que Perú no estaba comprando nada. Entonces él se dio cuenta que Chile estaba preparándose para algo, ¿no? Por lo tanto, aquí el señor Ramón Castilla tenía un dicho, ¿no? Si Chile compra un barco, Perú compra dos, ¿no? Y bueno, en este caso Castilla lo que hizo fue reforzar la Armada del Perú, ¿no? Adquirió fragatas, bergantines, el moderno vapor, el Rímac, ¿no? Y aparte de eso, buscó, ¿no? que la instrucción militar sea mucho mejor, ¿no? Construyó un colegio militar, construyó dos escuelas náuticas y mejoró las condiciones para los soldados, ¿no? Entonces, como te das cuenta, Ramón Castilla sí era una persona preocupada por lo que podía hacer Perú, ¿no? Tuvo una forma, ¿no? diferente de ver cómo se estaba configurando el panorama exterior, ¿no? en Sudamérica. Bien, otra cuestión oscura, ¿no? Importante de mencionar fue el hecho de la esclavización, ¿no? Y el tráfico humano que hubo de chinos colís, ¿no? En este caso, esa diapositiva que estamos viendo está, pues, ¿no? El chino colí que fueron traídos aquí a Perú. Ramón Castilla hizo el trámite para traerlos, que era la ley de inmigración, pero en vez de traerlos como mano de obra barata, lo que hicieron fue esclavizarla a los chinos colís, ¿no? Esa foto que está ahí no se ve bien, pero en la foto de los pies tienen unos grilletes, entonces eh, lo que pasó ahí fue pues no de que hubo un tráfico humanos de chinos colís, ¿no? Lamentablemente. ¿Cuántos chinos colís vinieron acá a Perú? 100.000 chinos colís, ¿no? ¿Y dónde trabajaban, profe? En las haciendas azucareras del norte, ¿no? Bien, ¿qué sucede después que acaba el primer gobierno de Castilla y viene el gobierno de José Rufino Echenique, ¿no? 1851-1854, ¿no?
En este caso va a tener un tratado limítrofe importante, que es el tratado, pues, ¿no? con Brasil, ¿no? Un tratado de Rea da Ponte Ribeiro, ¿no? Donde prácticamente Perú perdió, pues, ¿no? Una cantidad enorme de territorio, ¿no? Y bueno, al menos Perú aseguró una navegación y comercio por el río Amazonas, ¿no? A nada se puede decir, ¿no? Bien, ¿qué va a pasar y qué es importante en esta época? Va a ser la corrupción, ¿no? De la consolidación de la deuda interna que hizo el señor Rufino Echenique, ¿no? En este caso, este señor empezó a pagar los bonos, ¿no? De consolidación interna a las familias peruanas a las que se debía el dinero, pero se adulteraron los montos y se elevaron los vales que eran falsos, y esto hizo, pues, ¿no? Que los diarios lo empezaran a transmitir, ¿no? Lo cual hizo, pues, que la gente tuviera un rechazo en contra de lo que estaba haciendo este señor, ¿no? Obviamente, la pregunta vendría, ¿no? Si se le quitó el dinero a estas familias, pues no, ¿no? Parte del nacimiento de la oligarquía peruana, lo que después va a ser la República Aristocrática, es, tú te preguntarás, ¿no, profe? ¿Y cómo se volvieron, cómo obtuvieron capital para fundar estas enormes empresas azucareras? Bueno, tuvieron el capital para poder fundar estas haciendas azucareras por el simple hecho de que en este periodo ellos se llenaron de dinero, ¿no? En este periodo vamos a ver cómo, no solamente con este escándalo de la consolidación de la deuda interna, sino también luego más adelante con lo de los esclavos, con la venta de esclavos que hubo aquí en Perú, ¿no? Donde tuvieron, pues, ¿no? Que prácticamente, eh, bueno, más adelante lo vamos a ver, ¿no? Castilla libera a los esclavos negros y no es gratis, ¿no? Hay que pagarle a los esclavos negros. Bien, entonces, obviamente esta deuda, ¿no? Que hubo, pues, ¿no? El escándalo que hubo por la consolidación de la deuda interna hizo, pues, ¿no? Que Ramón Castilla se subleve, ¿no? Y ejecutó su revolución liberal, ¿no? Y bueno, le dio, pues, ¿no? Un golpe de estado al señor Rufino Echenique y lo derrotó en la batalla de La Palma el 5 de enero del año de 1855. Y a partir de ese momento, el señor Ramón Castilla, pues, ¿no? Se volvió otra vez presidente de la República del Perú, ¿no? Entonces, convocó una convención nacional, ¿no? Redactó una nueva constitución que podía legitimar su ascenso al poder, ¿no? Y bueno, ¿qué decía esta constitución que implementó en un primer momento Castilla, ¿no? Primero fue una constitución de corte liberal, ¿no? En esta constitución de corte liberal planteó la reducción del periodo presidencial solamente a 4 años, ¿no? Eliminó la reelección inmediata y estableció el sistema de dos vicepresidencias. Bien, y aparte, ¿no? Si se quería destituir al Congreso, el presidente también quedaba destituido, ¿no? Automáticamente. Bien, entonces se aprobó esta constitución, ¿no? En el año de 1856. Bien, ¿qué otras medidas importantes tomó Castilla que fueron trascendentales, ¿no? En lo social, pues no, ya sabemos, ¿no? En este caso, Castilla abolió la contribución indígena y también abolió la esclavitud, pero no salió gratis, ¿no? No piensen que ya lo abolió y quedó ahí, no. Lo que pasó ahí fue, pues, ¿no? Que eh, vamos a ver, pues, ¿no? Que cada propietario que tenía un esclavo negro va a recibir 300 pesos del Estado por el esclavo negro, ¿no? Y bueno, como te habrás dado cuenta, esto hizo, pues, ¿no? Que muchos adulteraran el número de esclavos que tenían para poder otra vez, ¿qué cosa? Llenarse de dinero, ¿no? Y obviamente esto, ¿a quién le benefició? A las familias adineradas y ricas que tenía el Perú, porque ¿quién crees que tenía esclavos? Las familias ricas, ¿no? No una familia de clase media, ¿no? Obviamente. Bien. Entonces, no, el señor Castilla aplicó estas medidas, obviamente medidas preocupantes porque el Estado seguía despilfarrando el dinero y también preocupante porque al año nosotros recibimos 1,5 millones de pesos por la contribución indígena, 1,5 millones, ¿no? Y estábamos renunciando a eso, es decir, estábamos renunciando a un ingreso, ¿no? Y ahora iba a ser diferente. Bueno, ¿qué otras cuestiones importantes tuvo aquí el señor Castilla? También la guerra contra Ecuador, ¿no? En este caso tuvieron que llegar al Tratado de Mapasingue, ¿no? Ahí ya se da cuenta Castilla que Ecuador tiene intereses expansionistas también, ¿no? Así que Castilla lo que hace es crear, ¿no? Un territorio aquí en el Amazonas que es el departamento de Loreto, ¿no? Para evitar que más adelante, pues, sufriera otra vez
un ataque, ¿no? Más conciso de Ecuador, ¿no? Crea un departamento ahí, ¿no? Busca que se colonice Loreto y también impulsó la navegación por el río Amazonas con fines comerciales y de colonización, ¿no? Bien, en la política internacional, que es algo que no se ha tratado mucho de Castilla, pero que es importante mencionar, lo que vamos a ver es que aquí Castilla rechazó las intervenciones extranjeras, ¿no? En este caso en Nicaragua hubo intervención de Estados Unidos, ya Estados Unidos la que se movía, ¿no? Y aquí Ramón Castilla no rechazó la intervención, ¿no? del americano William Walker, que había sido parte, ¿no? de un movimiento de golpe de Estado en Nicaragua, ¿no? También más adelante Castilla va a rechazar la injerencia, ¿no? de Francia, ¿no? Francia invade México, ¿no? Y va a poner como emperador a Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta, pues, ¿no? Que Castilla también está en contra de esta intervención que sufrió México por parte de Francia, ¿no? Entonces, su política exterior de Castilla es interesante, ¿no? Bien, por último, ¿no? Importante mencionar que para el año de 1860 hubo otra constitución en el gobierno de Castilla, ¿no? En este caso, mucho de lo que se había hecho en el 56 se cambió ligeramente. En este caso, se mantuvo el mandato presidencial de 4 años, el sistema de 2 vicepresidencias, y se incluyó la pena de muerte para los casos de homicidio calificado. Se suprimió el sufragio directo, ¿no? Que obviamente iba a ser un sufragio que iba también a ver a la gente analfabeta, ¿no? A los mestizos e indígenas, ¿no? Se suprimió ese voto y a partir de ese momento todo mayor de edad era desde los 21 años, ¿no? Esta Carta Magna del año de 1860 duró hasta el año 1920, ¿no? Es una cantidad en realidad muy larga porque a partir de 1920 se cambió la constitución como cualquier cosa, ¿no? Más adelante Leguía lo cambió hasta 3 veces, Odría lo volvió a cambiar, ¿no? Y así constantemente sufrieron más cambios en la constitución. Bien, importante por último va a ser la modernización que tuvo Lima, ¿no? Por parte de Ramón Castilla. En este caso, Castilla emprendió un movimiento de modernización por todo Lima, ¿no? Le dio el alumbrado de gas a la plaza de armas, ¿no? El servicio de agua potable en lugares públicos, construyó el mercado central que hasta la actualidad sigue funcionando, creó, ¿no? Y bueno, no creó, disculpen, instaló el primer telégrafo en Perú, ¿no? También construyó el ferrocarril Lima-Chorrillos y los muelles del Callao, Chorrillos, Pisco y Paita, ¿no? Entonces, importante todas las cuestiones que hizo acá el señor Ramón Castilla. Hay una cuestión que, no, disculpen, no mencioné, que era de Rufino Chenique, que es la inmigración alemana a la selva, ¿no? En este caso, se da la inmigración alemana no porque queríamos, ¿no? que vengan, ¿no? Y esta parte de la selva que estaba deshabitada sea habitada por alemanes, no, no. Como menciona ahí, hubo el darwinismo social, ¿no? El darwinismo social que hemos visto la semana pasada, que es el creer, ¿no? El que se cree, pues, ¿no? Que la raza blanca es superior a las demás razas, ¿no? En este caso, se trajo a esos alemanes porque se quería mejorar la raza, ¿no? Obviamente creyendo que la raza europea era la mejor raza, ¿no? Para poder combatir esta raza que había acá, que era la raza indígena, ¿no? Entonces te das cuenta que todavía, ¿no? El racismo estaba, pues, ¿no? Muy, muy instituido acá en el Perú, ¿no? Bien, entonces cuando acaba su gobierno, el señor Ramón Castilla, el que le sigue en el mando va a ser el señor Miguel de San Román, ¿no? Miguel de San Román entra como presidente del Perú, pero no va a poder cumplir, ¿no? su periodo, ¿no? ¿Por qué? Porque a los 5 meses de su gobierno muere, ¿no? Fallece Miguel de San Román y el que asume el cargo va a ser el señor Juan Antonio Peset, ¿no? Que es un general también, ¿no? Juan Antonio Peset asume el cargo como presidente de la República y va a tener que enfrentar directamente, pues, ¿no? Este hecho de la guerra contra España, ¿no? Se enfrenta en esta guerra contra España. En este caso vamos a posicionarnos qué pasaba en Europa en esa época, ¿no? En esa época en Europa ya estaban atravesando prácticamente parte de la Segunda Revolución Industrial y ya prácticamente lo que estaba queriendo hacer aquí Europa era pues no colonizar nuevos lugares, ¿no? Hay que acordarnos que había una expansión de los demás imperios europeos, ¿no? En donde en África, en Asia, ¿no? Estaban buscando expandir sus mercados. Y a España no se le ocurrió mejor idea que volver aquí a Sudamérica para volver a tener sus estados o pequeñas colonias satélites, ¿no? Así que bajo la excusa de una expedición científica,
¿no? España envió ¿no? Esta expedición científica del mando de Luis Hernández Pinzón a Perú. Y aquí lamentablemente sucedió el incidente de la hacienda de Alambo, ¿no? Donde un español fue asesinado, ¿no? Y España pues no reclamó una sanción contra el Perú, ¿no? Y envió a un comisario regio, ¿no? ¿Qué es un comisario regio? Un comisario regio es una persona que va a donde hay colonias, ¿no? Y él se encarga de gobernar, ¿no? En este caso, no podía entrar un comisario regio al Perú porque Perú no era una colonia. Entonces Perú protestó por este envío del comisario regio. ¿Qué es lo que hizo el señor Pinzón? Rápidamente invadió las Islas Guaneras, ¿no? Recuerda que las Islas Guaneras eran la gallina de los huevos de oro de Perú, ¿no? Entonces fue invadido por Pinzón esta parte, ¿no? Y luego España envió a una armada, ¿no? A una armada de guerra y lo sustituyó a Pinzón por el almirante José Manuel Pareja, ¿no? Entonces ya España se estaba preparando para una guerra, ¿no? Entonces el Perú lo que hizo fue buscar una salida pacífica porque no íbamos a ganarle a España en una guerra, ¿no? Entonces se firmó el Tratado Vivanco-Pareja, ¿no? Un tratado, pues, escandaloso, porque en este tratado se aceptaba la autoridad del comisario regio en Perú, ¿no? Y Perú tenía que pagarle el pago de la independencia de España, ¿no? ¿Por qué debíamos pagarle a España algo, ¿no? No debíamos de pagarle nada, pero Perú tenía que pagarle eso, ¿no? Hasta que Perú no pagara la deuda de independencia, España no se iba a retirar de las Islas Guaneras. Entonces, lo increíble de todo esto es que el Tratado de Banco Pareja fue ratificado por el presidente de la República, ¿no? Que era un insulto para la población. Entonces la población se quejó, ¿no? Obviamente de este tratado. En el año de 1865, Mariano Ignacio Prado ejecuta un golpe de Estado. Una vez que entra al poder, Mariano Ignacio Prado rechaza, ¿no? Rechaza este golpe, ¿no? Rechaza este tratado de Banco Pareja y rápidamente va a conformar la cuádruple alianza, ¿no? Perú, Bolivia, Chile y Ecuador se unen, ¿no? Para enfrentar a España. Entonces se da el primer combate, ¿no? En el puerto de Abtao en febrero del año de 1866, donde la escuadra peruana-chilena, ¿no? Al mando de Grau y Prat, derrotan, ¿no? Van a derrotar a la escuadra española. En represalia, la Armada española bombardeó el puerto de Valparaíso y se movilizó hacia el Callao, ¿no? Dijo, voy a destruir el Callao, dijo, ¿no? Entonces, al enterarse que se estaban moviendo hacia el Callao, el ministro de guerra, ¿no? De esa época, José Gálvez, ¿no? Inició las defensas del Callao y a partir de ese momento el combate se libró, ¿no? A partir del mediodía, ¿no? A partir del mediodía del 2 de mayo de 1826, la resistencia peruana, ¿no? Y también de otros países, ¿no? Resistieron ahí. Murieron 2000 personas en esta batalla de 2 de mayo y también murió el mismo ministro Gálvez, ¿no? En este bombardeo. Y bueno, a partir de esta resistencia se retiró, aunque no lo creas, se retiró España de Perú y ganamos la guerra, ¿no? Que es una cuestión hasta ahora bien discutida, ¿no? ¿Cómo hizo Perú para ganar la guerra a España, ¿no? No por menospreciar, pero la Armada española era ampliamente, pues, no más grande que la Armada peruana, ¿no? Y chilena también. Entonces nos podían despedazar, ¿no? Tenían acorazados España, ¿no? Bueno, lo que se trata de decir en cierta medida, pues, es que España se retiró porque, al parecer, Estados Unidos tuvo una injerencia dentro de este conflicto, ¿no? Le dijo a España, ¿no? Oye, si no te retiras, yo te voy a hacer la guerra, ¿no? Y en esa época ya Estados Unidos era una potencia mundial, ¿no? Hacerle la guerra a España prácticamente iba a dejarlo en problemas a España, ¿no? Bien, entonces ya para eso se acabó la guerra con España, pero para Ignacio Prado tenía que atravesar una crisis económica, ¿no? Hace que sumarle que esta crisis económica se va a acrecentar porque la caída del precio del guano es inevitable, ¿no? El guano empieza a caer, ¿no? Ya no tiene el valor que tenía antes. Entonces, hay una crisis económica grande aquí. Y obviamente, pues, ¿no? Los conservadores se opusieron, ¿no? A los cambios que quiso hacer el señor María Ignacio Prado y empezaron, pues, ¿no? A movilizar constantes golpes de Estado, ¿no? En este caso, desde Arequipa, ¿no? El coronel José Balta, disculpen, el coronel Pedro Díaz Canseco da un golpe de Estado y luego desde Chiclayo, José Balta da otro golpe de Estado. Entonces, Prado se da cuenta que no lo van a dejar gobernar, por lo tanto renuncia y convoca a elecciones, ¿no? Bien, pero antes de estas elecciones vamos a hablar rápidamente, ¿no? de la rebelión de Huancané.
¿no? La rebelión de Huancané es una rebelión hecha por el señor Bustamante que se va a dar en la época, ¿no? del gobierno de Mariano Ignacio Prado, ¿no? En este caso, Bustamante, que fue una persona que buscó apoyar a los indígenas, ¿no? A través del Congreso Constituyente del año de 1867, ¿no? Buscó, pues, ¿no? Que hubiera leyes que protegieran a los indígenas porque los terratenientes le estaban quitando sus tierras, ¿no? Al haber una negativa de esto, ¿no? Y empezó una insurrección, ¿no? En Puno, donde se expandió por Chupa, Putina, Samán, Azángaro y Lampa, y el 30 de diciembre de 1867 Bustamante, ¿no? Con los indígenas ocuparon la ciudad de Puno. Pero no supieron cómo administrar bien este golpe y al final fueron, ¿no? derrotados por el mismo Estado peruano. Y Bustamante y sus partidarios fueron, pues no, al menos los 71 que acompañaron a Bustamante fueron quemados vivos, ¿no? Bustamante tuvo que enterrarlos, él mismo, y luego Bustamante fue colgado de pies, ¿no? Y se le dio se lo apaleó, ¿no? En medio de la plaza y luego fue decapitado. Y ahí fue el fin de la rebelión de Huancané. Lo menciono porque puede ser que vengan el examen de admisión, no sé. Sin embargo, también les paso el librito, ¿no? Que pueden leer esto sobre la rebelión de Huancané. Es un librito largo, no tan largo, pero sí interesante. Está para descarga directa. Ahí está. Le dan clic y pueden descargar el libro para ver la rebelión de Huancané. Bien, entonces, luego de este golpe de Estado que sufrió María Ignacio Prado, se convocó a elecciones y ganó el señor José Balta, ¿no? José Balta entró como presidente de la República. Y este señor José Balta, pues, ¿no? Lo que buscó en cierta medida fue, pues, ¿no? Devolverle, ¿no? La rentabilidad económica o la estabilidad económica que tenía el Perú que se había perdido, ¿no? Bien, entonces el Estado peruano tenía deudas, ¿no? Y deudas, porque recuerda que como teníamos guano y se creía que el guano iba a ser infinito, el Estado peruano se había prestado dinero en cantidades inconmensurables, ¿no? Entonces, eh, prácticamente no teníamos una caja, ¿no? Para poder resistir esta deuda y nos trajo consecuencias económicas funestas, ¿no? El Estado peruano estaba al borde de la bancarrota. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que, ¿no? El secretario de Hacienda, que es el joven Nicolás de Piérola, va a firmar un contrato, ¿no? Que es el contrato Dreyfus, ¿no? Este contrato Dreyfus fue vista como la única salida para que pudieran, pues, ¿no? En cierta medida, el Perú salir de esta crisis económica, ¿no? Entonces, se aprobó el contrato de Dreyfus por 5 años, que era una casa francesa, y Dreyfus se iba a encargar de pagar, como mencioné, ¿no? Antes la deuda externa, ¿no? Y aparte de eso, se le daba un pago anticipado, ¿no? Al Estado peruano y también se le hacía préstamos, ¿no? Bien, ¿qué pasó aquí, no? Gracias a este contrato que tuvimos y otra vez hubo, ¿no? Dinero. El dinero fue mal utilizado en obras públicas, ¿no? Se derrochó demasiado dinero y la deuda superó los 30 millones de libras esterlinas, ¿no? No teníamos cómo pagar eso. Bien, a eso es bueno, hay que sumarle que si bien, ¿no? Hubo un sistema, ¿no? de obras públicas grandes, ¿no? Como el Puente Balta, ¿no? La construcción de la carretera Lima-Callao, ¿no? El plan ferroviario de Henry Makes, ¿no? La modernización, ¿no? De parte de lo que fue Lima, ¿no? Entonces, también se construyó el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Entonces, como vemos ahí, hubo una cantidad grande de obras, pero el Perú estaba en crisis económica, ¿no? No tiene mucho sentido hacer obras públicas cuando estamos en crisis económica. Y bueno, esto pasó, ¿no? Importante también mencionar, ¿no? Que José Balta fue quien fundó el barrio de La Victoria, ¿no? Que hoy es un distrito, ¿no? También inició la construcción del muelle Hidársena del Callao. También se construyó, ¿no? Como mencioné, la carretera Lima-Callao y la carretera Lima-Huacho, ¿no? Y también construyó el Palacio de la Exposición, ¿no? Bien, que actualmente sería el Museo de Arte de Lima, ¿no? El MALI. Bueno, también es importante mencionar de Baltan el hecho de que Baltan fue una persona que se dio cuenta que también, ¿no? Chile se estaba ya formando, ¿no? Como un ejército para poder, expandirse, ¿no? Entonces, lo que hizo Balta, preocupado porque Chile estaba, pues, ¿no? Ya creciendo militarmente, fue, pues, ¿no? Darle reparación a los barcos que tenía el Perú, ¿no? En este caso, el monitor Huáscar, ¿no? La fragata Independencia, ¿no? Fueron reparados, ¿no? Y también importante aquí porque... eh,
se construyó una factoría que era la Factoría Naval de Bellavista, que en esa época fue la factoría más grande de toda Sudamérica, ¿no? Es decir, para reparar a los barcos no era necesario mandarlos afuera, ¿no? Sino que se reparaban aquí en el mismo Perú, ¿no? Bien, entonces importante también aquí el hecho de que Chile ya había mandado a construir dos buques blindados, ¿no? Que más adelante los vamos a conocer, ¿no? Que es el buque, el Blanco Encalada y... Bien, entonces, cuando Balta se enteró, ¿no? De que Chile estaba construyendo dos, o había mandado a Inglaterra a construir dos poderosos buques blindados, fue, ¿no? Balta pedir también, ¿no? Que nosotros construyamos dos buques blindados, ¿no? Sin embargo, pues, ¿no? Que era la casa que para poder construirlo. Sin embargo, Balta siguió insistiendo, ¿no? Llevó a varios de sus generales a que viajen a Europa y pregunten dónde podíamos conseguir la venta de dos acorazados también para enfrentar a Chile, ¿no? Bien, entonces Balta se encargó de eso, ¿no? Balta fue la persona que buscó también generar que el ejército peruano pudiera, a pesar de que estuviéramos en una crisis económica, enfrentar, ¿no? A Chile, ¿no? En este caso, también es importante que Balta consiguió, ¿no? Que tengamos dos cañoneras. Una fue la cañonera Chanchamayo, que lamentablemente se naufragó en el año 1866, y la otra es la cañonera Pilcomayo, que esta cañonera sí funcionó en la Guerra del Pacífico, ¿no? Bien, entonces, como nos damos cuenta ahí, el señor Balta era una persona preocupada, ¿no? Era una persona preocupada preocupada pues, ¿no? Por cómo que crecía Chile armándose, ¿no? Bien, entonces una vez que acabó su gobierno de Balta, se pasaron a elecciones y para eso ya se estaba creando, ¿no? El partido civil, ¿no? Era un partido obviamente conformado por civiles, ¿no? No por militares. Entonces, cuando se convoca a elecciones, gana este señor, ¿no? El señor Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Manuel Pardo y Lavalle gana como presidente y los hermanos Gutiérrez, que eran militares, obviamente se dan cuenta que van a perder poder los militares, ¿no? No convenía que tuvieran el poder los civiles. Entonces, los hermanos Gutiérrez hacen una sublevación, van a atrapar, ¿no? Se puede decir capturar al presidente Balta. Y cuando ven que la población ya prácticamente mató a uno de los hermanos en represalia, ¿qué hacen los hermanos Gutiérrez? Matan al presidente Balta. Entonces, al morir el presidente Balta, obviamente pues empezó aquí un problema, ¿no? Porque la población no aceptó que mataran al presidente y agarró a los hermanos Gutiérrez y los mató. Solamente escapó uno, un solo hermano Gutiérrez que era Marceliano. Bien, entonces ya vamos a ver a partir del año 1862 el primer civilismo, ¿no? Es una cuestión bien extraña, ¿no? Porque si te das cuenta, Perú tuvo militares todo un periodo y cuando necesitamos que un militar sea presidente, el Perú tuvo un civil. Bueno, y lo digo de esta forma porque, como te digo, ¿no? Parte de perder la guerra contra Chile va a pasar aquí, ¿no? En el primer civilismo. ¿Por qué? Te he mencionado que Balta estaba buscando de cualquier manera buscar que el Perú tuviera, pues, ¿no? Una armada, ¿no? Que pudiera hacer resistirle a Chile, ¿no? En este caso, cuando entra el partido civil que representaba a los intereses de la oligarquía nacional, ellos tienen pues un plan para poder salir de la crisis económica, ¿no? En este caso, Manuel Pardo y Lavalle lo que buscó, ¿no? Fue primero hacer un estanco de salitre, no funcionó el estanco de salitre, cuando se salitre subió los impuestos del salitre, tampoco funcionó, y luego lo que no le quedó otra opción fue nacionalizar las salitreras de Tarapacá. ¿Eso le trajo problemas? Obviamente sí. ¿Por qué? Porque Chile ya le había puesto el ojo al salitre, ¿no? Y ahí en las salitreras de Tarapacá, el que estaba explotando estas salitreras, ¿quién era? Las compañías anglo-chilenas, ¿no? Es decir, una compañía de Inglaterra y que tenía mano de obra chilena. Entonces los votó de estos lugares, ¿no? Las salitreras solo le pertenecían a Perú. Y bueno, esto obviamente ocasionó la furia de Chile, ¿no? Porque Chile quería tener el salitre, que era para él un bien muy importante, ¿no? Y bueno, aquí viene otro problema trascendental, ¿no? Perú firma el tratado defensivo con Bolivia, ¿no? Un tratado pues que no nos convenía
Y aparte de eso, el señor Manuel Pardo de Lavalle, siendo un civil, cometió uno de los errores más fatídicos que nos iba a traer problemas más adelante, ¿no? Aparte de firmar el tratado secreto con Bolivia, este señor lo que hizo fue detener, ¿no?, la venta de los dos acorazados que ya el señor, pues, ¿no?, Balta había firmado para que los traigan, ¿no? Canceló la venta de esos dos acorazados. Y no solo eso, sino que este señor Manuel Pardo de Lavalle tenía un constante miedo, ¿no? Tuvo un miedo de que en algún momento los militares le iban a dar un golpe de Estado, ¿no? Como tenía este miedo, ¿qué hizo? Redujo al ejército peruano. ¿Cuántos efectivos tenía el ejército peruano en esa época? Tenía 12.000. Era el ejército más grande, tenía uno de los ejércitos más grandes de todo Sudamérica. 12.000. ¿Qué hizo? Lo redujo a un tercio, es decir, se quedó con 4.000. De 12.000 bajamos a 4.000. No se compraron los blindados. Y bueno, el señor Manuel Pardo de Lavalle tuvo que eh, hizo estas cuestiones complicadas, obviamente, porque nos trajeron problemas más adelante. Bien, en educación está el Reglamento General de Educación Pública, ¿no? Se creó la Escuela de Ingenieros Civiles y Minas, la Escuela de Ingenieros Agrícolas, ¿no? Y se reformó la Universidad Mayor de San Marcos, que para esa época ya contaba, pues, ¿no?, con 5 facultades, ¿no? Bien. También se organizó el primer censo de la República en el año de 1876 y este censo arrojó una cuestión importante, ¿no? ¿Cuál es la cuestión importante aquí? No, que vamos a ver, pues, ¿no?, que la mayoría, ¿no?, del Estado peruano, el 85% de la población era analfabeta y era indígena, ¿no? Bien, entonces estas medidas que quiso hacer, ¿no?, el civilismo no lograron concretarse porque ya para eso el Estado peruano se declaró directamente en bancarrota, ¿sí? Bancarrota a partir de ese momento. Y se acaba el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle y entra, ¿no?, el segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado fue el que entró como presidente de la República, tuvo que atravesar la crisis económica y a la par tuvo que atravesar la oposición de Piérola, ¿no? Piérola fue una persona que le ejecutó, ¿no?, intentó sublevarse, tomó el control del monitor Huáscar, ¿no? Intentó con eso darle un golpe de estado al señor Mariano Ignacio Prado, no lo logró. Y para eso ya vamos a atravesar lo que es la guerra con Chile, ¿no? Uno de los capítulos más tristes y sads de la historia del Perú, ¿no? Donde no teníamos nada que hacer ahí, pero nos metimos a una guerra donde teníamos destinado a perder. Bien, entonces a eso vamos a comenzar directamente hablando, pues, con Chile, ¿no? Chile ya tenía en su cabeza un plan de expansionismo, ¿no? La única forma en que Chile concebía que podía haber una armonía dentro de América del Sur era que ellos se pudieran expandir, ¿no? Porque ellos creían que no habían recibido lo que debían haber recibido como país, ¿no? Que su territorio no les permitía tener esta hegemonía económica, ¿no? Por lo tanto, tenían que expandirse. Por eso que Chile, desde el gobierno de Castilla, si te das cuenta, ¿qué había comprado? Buques de guerra, armamento, había comprado ametralladoras, había mandado a sus generales a que vean, ¿no?, estrategias en Europa. Entonces, prácticamente lo que decía Chile era, ¿no?, poner su vista hacia el norte, ¿no? Ellos querían expandirse como sea, ¿no? Y para eso, pues, no, Chile se dio cuenta que ellos no tenían tantos recursos como lo tenía Perú y Bolivia, ¿no? En este caso, la nueva gallina de los huevos de oro, que era el salitre, ¿no? Había salitre en cantidades grandes y prácticamente, en este caso, Antofagasta y Tarapacá, que le pertenecían respectivamente a Bolivia y Perú, almacenaban más del 50% del salitre, ¿no? Y Chile solamente tenía un 10%, ¿no? Una cuestión pequeña, ¿no? Comparado con lo que tenía, disculpen, Perú y Bolivia, ¿no? Entonces, ¿por qué era importante esto? Porque el salitre era un fertilizante natural, que era pues, no, pedido por Francia e Inglaterra, y que obviamente Chile quería tener, ¿no? Bien, por lo tanto aquí eso fue el trasfondo de la Guerra del Pacífico, ¿no? La verdadera causa fue, pues, ¿no?, que Chile quería expandirse económicamente y para eso necesitaba conquistar tanto a Perú y a Bolivia, ¿no? Y quedarse con el guano y el salitre, ¿no? Esa es la verdadera causa de por qué se da la Guerra del Pacífico y no la mentira, pues, ¿no?, de que porque subieron 10 centavos el impuesto se dio, ¿no? Bueno, entonces, ya hemos visto, ¿no?, que para esto, pues, lamentablemente Manuel Pardo había firmado el tratado secreto con Bolivia, ¿no? También disminuyó el poder militar, ¿no? Como mencioné hace un rato, de lo que teníamos 12.000 en el ejército, los redujo a 4.000 para que no hayan golpes de Estado, ¿no? Entonces prácticamente el Perú llegaba mal, ¿no? Llegaba mal para enfrentarse
en este caso a Chile, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sucede después de esto? Hay un problema limítrofe entre Chile y Bolivia. En este caso, según Bolivia, su límite se encontraba en el paralelo 27, pero según Chile se encontraba en el paralelo 25, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, pues, ¿no? Que Bolivia al final reconoce que su paralelo se encuentra en el 24, ¿no? Pero los recursos están hallados entre el 23 y el 25. Entonces, se debían explotar conjuntamente, ¿no? Tanto Chile como Bolivia debían explotar el salitre. Sin embargo, el que tenía más salitre era Bolivia, no Chile, ¿no? Entonces, Chile pide, ¿no? explotar la parte de Bolivia y para eso firma un convenio donde por 25 años puede extraer salitre del territorio boliviano, pero le pagaba una cantidad mínima de dinero, ¿no? Entonces, en el año de 1878 entra un presidente nacionalista, ¿no? El señor Hilarión Daza, y está en contra de este decreto, ¿no? Por lo tanto, él rompe el decreto y lo obliga, ¿no? a Chile, ¿no? Que aumente 10 centavos el quintal de salitre que salía de Antofagasta. Obviamente Chile no va a estar de acuerdo con este aumento, 10 centavos, o sea, no estamos hablando de 10.000, 100, 200, no, 10 miserables centavos. Entonces, empieza una protesta, ¿no? En este caso, el presidente Aníbal Pinto no está de acuerdo con este incremento que quiere hacer Bolivia, y Bolivia se niega, ¿no? a anular el impuesto. ¿Qué hace Chile? Ocupó militarmente Antofagasta. Ya empezaron los problemas, ¿no? Chile está ocupando una zona que le pertenecía a Bolivia, no a ellos, ¿no? Entonces, ya cuando se puso de esta manera tan tenso el conflicto, el presidente Prado se dio cuenta que Chile, no, recién se dio cuenta este pavazo, ¿no? Que Chile quería hacer la guerra. Entonces, Prado comete un error. ¿Por qué? Porque Prado manda la misión Lavalle, ¿no? En este caso se envía la misión Lavalle, ¿no? Parte el señor José Antonio de Lavalle. Y lo que debía hacer Perú era ser un mediador, ¿no? Iba a ser una parte neutral, no quería buscar que Bolivia y Chile arreglen el problema y no entren en una guerra, ¿no? Bien, ¿pasó eso? No, ¿qué pasó? Recuerda, ¿no? Lo que te mencioné, ¿no? Estábamos en un tratado secreto con Bolivia. Entonces, cuando llega a la Valle, ¿no? Chile le dice, oye, ¿tú qué haces acá? No, he venido para que ustedes arreglen su problema. No, tú no puedes venir. Porque yo sé que has firmado un tratado. Le dicen, tú quieres verme la cara acá, ¿no? Estás gracioso. Entonces, Perú no pudo interceder. Entonces, fracasó la misión Lavalle. Fracasó en la misión Lavalle, no pudo la misión Lavalle llevar a cabo, ¿no? su plan, que era, pues, no llegar a un acuerdo entre Chile y Bolivia. Y bueno, ¿qué hizo Bolivia después de eso? Deportó a todos los chilenos que vivían en Bolivia, ¿no? Los botó fuera de Bolivia. Y esto ya Chile lo tomó como una declaración de guerra. Y el 5 de abril de 1869, cuando Perú no tenía nada que hacer ahí, Chile le declara la guerra a Perú y a Bolivia, ¿no? Increíble. Bueno, ya está. Chile le declaró la guerra a Perú y Bolivia. Bien, a eso hay que sumarle que Perú y Bolivia se encontraban en inferioridad militar. ¿Por qué menciono esto? Porque si te das cuenta, para eso, pues Perú solamente contaba con 4.000, porque no, el señor Pardo se le había ocurrido reducir el ejército, y Bolivia solo contaba con 2.000. ¿Con cuántos contaba Chile? Con 8.000. Y a eso súmale que Chile contaba con dos blindados acorazados, ¿no? El Blanco Encalada y el Cochrane. Perú solo contaba con una fragata, que era pues la Independencia, y con un pequeño monitor que era el monitor Huáscar. Entonces, Perú no carecía de blindaje ni tampoco de rapidez, ¿no? en el mar. En cambio, Chile sí. Y Bolivia no tenía ni un barco de guerra, ¿no? Fregado Bolivia. Bien, entonces, ¿qué hizo rápidamente Chile? Bloqueó el puerto de Iquique, ¿no? Bloqueó el puerto de Iquique y esto hizo, pues, ¿no? De que Perú se preparara para una guerra en el mar, ¿no? Entonces, ¿qué hizo aquí Perú? Empezó a reparar a sus barcos, ¿no? Porque aunque no lo creas, desde que te mencioné que Balta reparó los barcos, desde ahí no habían reparado ni un barco. Entonces, Perú recién empezó a reparar sus barcos y ya empezó a organizar la defensa en Arica y en Tarapacá, ¿no? La guerra comenzó en ese momento. Entonces, la primero que se va a dar es el conflicto en el mar, ¿no? La campaña marítima, donde las escuadras van a estar pues comandadas por dos personas, ¿no? Para Chile es el señor Williams Rebolledo y para Perú es el señor Miguel Grau, ¿no? En este caso, eh, Williams, ¿no? Se dio cuenta que si bloqueaba el Callao, ahí iba a quedar todo. Entonces se envió desde ese lado, ¿no? En Iquique salió, pues, ¿no? La Esmeralda.
y la Covadonga, ¿no? Para poder darle fin a la escuadra peruana, que era pequeña, ¿no? Solo tenía una fragata y el monitor Huáscar, ¿no? Bien, entonces se da el combate de Iquique, ¿no? Porque la escuadra peruana sale, se encuentra en Iquique. En este caso, pues el monitor Huáscar, bajo el mando de Grau, combatió contra la fragata blindada, ¿no? De Chile, que era la Independencia, que estaba comandada, pues, ¿no? Por Juan Guillermo More y su amigo del señor Grau, ¿no? Que era el comandante Arturo Prat, ¿no? Que los dos habían peleado juntos en la guerra contra España, ¿no? Entonces, al final lo que hizo, pues, ¿no? Era más rápido, ¿no? El pequeño monitor logró, ¿no? Darle los golpes claves ¿no? A la Esmeralda y lo hundió, ¿no? Pero aquí viene el capítulo importante, ¿no? Grau, en vez de rematarlos en el mar, lo que hizo fue rescatar a los chilenos del mar, cogió el cuerpo de su amigo Prat y lo llevó, ¿no? Hasta Chile, porque su esposa estaba viva, ¿no? Y le escribió una carta y lamentaba, ¿no? Que Perú y Chile se enfrentaran en un conflicto, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante porque si te das cuenta, eh, para esa época no hay mucha, se puede decir, no hay mucho esto de tener estas, ¿no? Estas particularidades contra un ejército. Normalmente un ejército destruye al otro ejército. En este caso, Grau hizo todo lo contrario, ¿no? Esta historia llegó a los oídos de la prensa, por eso que la misma prensa extranjera lo llamó a Grau el Caballero de los Mares. Bien, por nuestra mala suerte, nuestra única fragata blindada, la Independencia, empezó a perseguir a la Covadonga. Y en esta persecución que hizo, se pegó mucho a los arrecifes. Un arrecife son estas cuestiones de piedra que están debajo del mar. Y rasgó el blindaje y se empezó a hundir, ¿no? La Independencia. ¿Qué hizo la Covadonga? Nos bombardeó, ¿no? Le metió plomo, bla, bla, bla. Y perdimos a nuestra única fragata blindada. A partir de ese momento, el Huáscar quedó completamente solo, ¿no? Y bueno, el Huáscar, apoyado por la pequeña corbeta Unión, se paseaban por todo Chile, ¿no? Iban de Iquique hasta Valparaíso, y lo que hacía Grau era, pues, ¿no? Meterse, robar, ¿no? Bombardear el puerto, y se iba, ¿no? Así. Una cuestión importante fue que Grau logró capturar un barco chileno, ¿no? Que se llama el Rímac. Lo capturó, ¿no? Lo cual ya generó la cólera de los chilenos. Ya estaban los chilenos prácticamente cansados del Huáscar, ¿no? El Huáscar se burlaba en su cara a ellos y no podían, pues, capturarlo. Y a raíz de que no podían capturar al Huáscar, Chile no podía ponerle fin al combate en el mar, ¿no? Entonces ya para eso Chile, cansado, ¿no? De esto, lo destituyen al almirante Williams y van a poner al contraalmirante Galvarino Riveros. Y él lo que hace va, pues, no, a encomendarse dos escuadras, ¿no? La primera escuadra estaba comandada por el Blanco Encalada, y la segunda escuadra estaba comandada por el Cochrane, ¿no? Aparte de estos dos, a cada escuadra le apoyaban dos barcos más. En total eran 6 barcos contra el pequeño monitor Huáscar, ¿no? Entonces, más o menos para finales de septiembre de 1879, el Huáscar y la Unión fueron enviados en una misión de reconocimiento a Arica, ¿no? Hay que recordar que antes de eso, el señor, pues, no, Grau le dice al presidente, ¿no? Oye, tengo que reparar el barco, ¿no? No puedo irme así a la aventura, ¿no? A lo cual le dan la negativa, ¿no? Le dicen, tú no puedes regresar a reparar el barco, anda a esta misión que te han enviado. Entonces, obviamente, Grau, ya sabiendo que no regrese, le escribió una carta de despedida a su esposa, ¿no? No la lean porque es bien sad. Y bueno, en la madrugada del 8 peruanas, blindado, que era veloz, y tenía cañones y que puede despedazar al pequeño monitor, ¿no? Obviamente Grau, inteligente, dijo, no, yo no voy a pelear, ¿no? ¿Qué hizo Grau? No, obviamente viendo que la escuadra era más grande, escapó. Cuando estaba escapando se dio cuenta que apareció la segunda división, ¿no? En este caso, ¿cuál era? La división del Cochrane, ¿no? Que era otro acorazado, ¿no? Que llegaba con 2 barcos más, ¿no? Entonces, cuando se dio cuenta, Grau, que había sido prácticamente ya cerrado por el Cochrane y cerrado por el Blanco Encalada, que eran ya 6 barcos, ya el Huáscar, dándose cuenta que no podía escapar, le dice, ¿no? A la Unión, ¿no? A la corbeta Unión, ¿no? Escapa, yo me voy a quedar por acá, ¿no? Voy a buscar una forma de que tú puedas irte, ¿no? Entonces, como la corbeta Unión era más pequeña y tenía más velocidad, el Huáscar le cubrió la retirada. Así el Huáscar lo que hizo fue empezar la batalla porque lanzó la primera bomba, ¿no? Lanzó el primer cañón y se enfrentó contra 6 barcos, él solo, ¿no? Una guerra que prácticamente duró 3 horas, ¿no? Un pequeño barco, un monitor, se enfrentó a 2 acorazados y otros 4 barquitos, ¿no? Y increíblemente 3 horas duró la guerra, ¿no? En la primera bombarda que lanzaron al Huáscar,
muere Grau, de ahí le van sucediendo los demás tripulantes del Huáscar y en un momento buscaron hundir el Huáscar. Sin embargo, la misión que tenían los chilenos era que el Huáscar viniera como trofeo, ¿no? No debía ser destruido. Entonces invadieron al Huáscar, ahí se cometieron pues, ¿no? algunos actos horrendos, ¿no? Como matar a algunos peruanos o rematar a algunos peruanos. Y bueno, ya con esto Chile logró, ¿no? Logró su cometido, que es el ganar en el mar. Y a partir de ese momento ya prácticamente estaba definido el fin, ¿no? Del Perú, ¿no? Habíamos perdido el mar, ¿no? Que era una cuestión muy importante, ¿no? Bien, voy a pasarle la foto de lo que era el Perú antiguamente, ¿no? Eso era el Perú. Esta es esto de acá es el combate que tuvimos en el mar. Y esto va a ser parte de lo que va a ser, ¿no? El avance ya chileno en la campaña del sur, ¿no? Esas tres fotos son importantes, guárdenlas por favor. Bueno, continuamos entonces, ¿no? Lo que sucede después es la campaña del sur, ¿no? Y en específico la campaña de Tarapacá, donde en esta campaña de Tarapacá, pues no, vamos a perder en Pisagua, vamos a perder en San Francisco, y luego vamos a tener una pequeña victoria en Tarapacá, que en realidad fue una estrategia de los chilenos para poder quedarse con el puerto de Tarapacá, ¿no? Entonces, ya las tropas peruanas, dándose cuenta que habían perdido y que no tenían provisiones, se retiraron hacia Arica, ¿no? Ahí va a ser el último foco de resistencia del sur. Bueno, no conforme, en realidad, pues, ¿no? El Perú ya haber perdido en el mar y todo esto, ¿no? El presidente de la República Prado dejó el país rumbo a Europa a buscar, pues, ¿no? Adquirir armamento para la guerra. Y bueno, ya sabemos la historia, ¿no? La historia no es que en realidad huyó y se llevó nuestro dinero, ¿no? La historia es que cuando él partió y llegó a Inglaterra, ¿no? Que fue un error grande, ¿no? De haber ido a Inglaterra. Le debimos a Inglaterra una cantidad enorme de dinero. ¿Tú crees que nos iba a dar armas? No, no. Lo que debió haber ido, creo yo, bueno, en mi poca experiencia como historiador, yo hubiese ido a Estados Unidos. Hubiese ido a Estados Unidos, le hubiese pedido que nos den 2 o 3 acorazados, ¿no? Que ellos lo comanden y que no se preocupen, ¿no? Que les íbamos a dar, no sé, una parte de la selva, ¿no? ¿Qué importa? Algo, ¿no? O por 20 años le damos salitre, ¿qué interesa, no? Pero no, se fue a Inglaterra y esto fue aprovechado, pues, ¿no? Por Nicolás de Piérola, que habían dejado en el mando a Luis de la Puerta y Nicolás de Piérola automáticamente da un golpe de estado y se declara dictador, ¿no? Y a partir de ese momento, pues, Nicolás de Piérola va a ser el presidente del Perú y es el que va a asumir la resistencia en la campaña de Tacna, ¿no? Bien, campaña de Tacna, ¿no? Esta campaña de Tacna que fue una cosa bien complicada y triste porque los chilenos ya habían pues tenido el control del mar. ¿Qué hicieron? Bloquearon Arica y bloquearon los puertos del Callao, ¿no? En otras palabras, para movilizar ejército, la única forma era movilizarla por tierra y eso demoraba días hasta semanas para llegar hasta el sur, ¿no? Entonces, rápidamente lo que hace Chile, moviliza su ejército hasta Moquegua, ahí desembarca. Obviamente en Moquegua, ¿para qué? Para bloquear, ¿no? Que no llegue más ejército de Lima y para atacar directamente hacia, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Hacia donde estaba Tacna y Arica. Entonces se da la primera batalla, ¿no? En el Cerro Los Ángeles. En el Cerro Los Ángeles nos derrotan el 22 de marzo de 1880. Más adelante se da la batalla del Alto de la Alianza, el 26 de mayo de ese mismo año. Y ya esto nos lleva, pues, ¿no? A que Bolivia se retire de la guerra porque ya no tenía ejército. ¿Mm? Así que bueno, Bolivia se retiró de la guerra. Es un poco falso esto que te dicen, pues, ¿no? De que Bolivia, ¿no? Dicen, ¿no? Bolivia se retira de la guerra y no nos deja solos. No, no. Bolivia nos envió también provisiones, dinero y armamento, ¿no? Y estuvo siempre a favor de Perú, ¿no? No tenía ejército, por eso que ya no siguió participando. Pero bueno, ya una vez con estas dos victorias en Los Ángeles y en el Alto de la Alianza, Bolivia retirado, ¿qué hicieron los chilenos? Entraron a Tacna y saquearon toda la ciudad, ¿no? Luego de eso marcharon hacia Arica, donde se encontraba la última guarnición y la última resistencia, ¿no? En este caso, el señor Francisco Bolognesi, ¿no? Fue el que resistió ahí en Arica. Y bueno, ¿no? Era un coronel en retiro, ¿no? Por eso que ustedes cuando ven la foto de Bolognesi es un viejito, ¿no? Era un coronel que estaba ya en retiro, no tenía nada que hacer ahí, pero como se dio cuenta que no había, pues, coroneles o personas que pudieran asumir cargos importantes del retiro, regresa a Bolognesi, ¿no?
Y bueno, ya sabemos ahí la frase, ¿no? Que cuando va, pues, ¿no? Salvo, ¿no? El chileno a decirle que se rinda, él le dice, ¿no? Que tiene deberes sagrados que cumplir, ¿no? Y bueno, los cumple, ¿no? Porque muere aquí heroicamente con 1.000 hombres, 1.500 hombres, y Chile tenía 4.000, ¿no? Y aparte dos ametralladoras, ¿no? Era imposible ganar. Resistió heroicamente y Perú pierde la guerra. Bueno, ya, a partir de este momento para adelante, lo que va a pasar es que se dan las primeras conversaciones de paz, ¿no? Esas primeras conversaciones de paz se dan en el buque norteamericano, ¿no? Estados Unidos va a ser el intermediario, ¿no? En este caso llega, ¿no? Tanto Bolivia, Perú y Chile, pero lo que sucede aquí es de que Chile exige cosas desmesuradas, ¿no? Primero, Bolivia debía entregar toda su parte que tenía el litoral. Después Perú tenía que ceder todo Tarapacá y permitir que se ocupe temporalmente Arica, Tacna y Moquegua como garantía de pago de la deuda por indemnización de la guerra. Por lo tanto, como era algo pues no que no se podía dar porque era imposible, Bolivia ni Perú aceptaron las condiciones de guerra y continuó la guerra. Entonces, ¿qué hizo Chile? Rápidamente Chile para dejarnos sin dinero porque la única forma en que Perú tenía dinero era pues a través de las haciendas azucareras, ¿no? Nuestro único ingreso. Entonces, Patricio Lynch, ¿no? Que era un chileno, fue enviado con esta misión para destruir todo el aparato productivo peruano. Así que no hubiera forma de que Perú pudiera recolectar absolutamente nada de dinero. Entonces, ¿qué hizo Lynch? Se paseó, ¿no? Destruyó las haciendas azucareras de la costa norte, donde era donde recibíamos el dinero, y fue yendo ciudad por ciudad pidiendo cupos de guerra, lo cual no estaba permitido según las leyes internacionales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después de esto? Se da la campaña de Lima, ¿no? En este caso, Piérola es el que va a hacer la resistencia. Una resistencia, se puede decir, patética, ¿no? Porque no sabía cómo resistir el señor, ¿no? Aquí les voy a pasar una foto para que vean la defensa que hizo Piérola, una defensa, pues, que no nos iba a llevar a nada, ¿no? Bien. Esa imagen que les estoy pasando es la resistencia que hubo acá disculpe, me pasé. La resistencia que hubo acá en Lima, donde lo que hizo Pierla fue juntar 20.000 reservistas, ¿no? Cuando digo 20.000 reservistas me estoy refiriendo a milicia, ¿no? Es decir, personas que nunca han participado en una guerra, ni tienen instrucción militar, pero entran ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo el señor Pierola? Hizo dos líneas de defensa, ¿no? La primera que ves con verde, donde Chile parte desde Lurín, y la segunda que está atrás, ¿no? Entonces, ¿por qué perdimos? Porque las líneas de defensa estaban muy atrás de otras, ¿no? Es decir, si caía la primera línea, para que llegara la segunda tenía que pasar mucho tiempo, ¿no? Si fue mal establecida pues no, esta forma ¿no? de líneas que hizo aquí el señor Pierola, ¿no? Y estos reservistas habían hasta niños, ¿no? Gente de 16 años, gente de 60 que nunca había estado en una batalla, habían desde abogados, magistrados, médicos, taxistas, artesanos, sirvientes, negros, esclavos, indígenas, a todo lo que se pudo se trajo aquí a Lima para poder resistir. Y pues en este caso se dan dos batallas, ¿no? La batalla de San Juan y la batalla de Miraflores, ¿no? En este caso la primera línea defensiva que estaba en el Morro Solar, eh, luego había otra línea defensiva, como vemos ahí en el Cerro Pamplona, y son llamados reductos, ¿no? Pero como te menciono, era muy larga la distancia entre cada reducto, ¿no? Debían estar mucho más cortas, ¿no? Si caía uno rápidamente, el otro iba a ayudar, pero si estaban muy alejadas, iba a demorar mucho en llegar al otro a ayudar, ¿no? Entonces, el ejército chileno se paseó, ¿no? Traspasó la primera línea de defensa en San Juan, luego ocupó Chorrillos y Barranco, destruyó el balneario de Chorrillos y Barranco completamente. Y 2 días después los chilenos volvieron a vencer en la batalla de Miraflores, ¿no? En este caso, ya después de esta batalla de Miraflores, Lima quedó ocupada militarmente. Y gracias a la intervención de los diplomáticos extranjeros, Lima no fue despedazada, ¿no? Porque Chorrillos, Miraflores, fue quemada, incendiada y destruida, ¿no? El balneario de Chorrillos, que era uno de los balnearios más lindos del mundo, no solamente de Perú o de Sudamérica, fue destruido. Y bueno, gracias a la intervención extranjera, Lima no fue destruida, ¿no? Hay que recordar que hasta aquí, lamentablemente, Chile no respetó los principios de guerra que había en otros países, ¿no? O que había internacionalmente. Pero bueno, yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú crees que si Perú ganaba la guerra y entraba a Chile no hubiese hecho lo mismo? ¿No? Es una pregunta, pues,
válida, ¿no? Bueno, en fin. ¿Qué hizo este cobarde de Pierola cuando Clima cae? Se retiró, ¿no? Se retiró a la sierra, supuestamente reorganizar el Estado peruano, ¿no? Entonces un grupo de notables, ¿no? Formaron un grupo provisional y estuvo bajo el mando de un ancianito de 85 años llamado Francisco García Calderón, ¿no? Y en este caso en la Magdalena fue donde se hizo, pues, ¿no? Se estableció el gobierno de Perú. Y bueno, en este caso, pues Pirola no fue reconocido como presidente. Y los chilenos querían que García Calderón establezca la paz, ¿no? Pero García Calderón se negó, le dijo, yo no voy a establecer la paz, ¿no? Por lo tanto, como García Calderón se negó a establecer la paz, lo mandaron a Chile, ¿no? El viejito de 85 años no quiso firmar la paz, ¿no? Bien, ¿quién quedó al mando? Lizardo Montero quedó a cargo. Igual hubo una situación de anarquía porque por un lado Nicolás de Piero le decía que era el presidente, por otro lado Miguel Iglesias también decía lo mismo y Montero decía que también era pues lo mismo y cada uno se había nombrado presidente del Perú, ¿no? Bueno, estábamos en una guerra y se estaban peleando por ser presidentes del país. Entonces, cuando alguna vez te preguntes, ¿no? ¿Por qué perdimos la guerra? La perdimos por culpa de nosotros, no la perdimos por culpa de Chile. Bueno, ya para esto, pues, Lynch seguía paseándose por todo Lima, cobrando cupos, cobrando cupos. Los chilenos habían obtenido 28 millones de soles en cupos y contribuciones. 28 millones. Yo me pregunto, ¿no? Estos 28 millones no pudieron haberlos recolectado las familias peruanas y habérselas dado, pues, ¿no? A los peruanos para comprar armamento. No, no quisieron, ¿no? Había muchos limeños que decían que era mejor que nos invadiera Chile. Bueno. Ya para eso Lima estaba desaparecida, ¿no? Se gesta la campaña de Breña, en este caso vamos a ver el mando de Andrés Avelino Cáceres, que tuvo pues pequeñas incursiones, mini incursiones, ¿no? Donde hacía la guerra de táctica de guerrillas comandada por los montoneros que conocían el lugar. Entonces Cáceres tuvo victorias en Concepción, Maravalle, Pucará, Sangarará, ¿no? Y para esto Chile tuvo que abandonar hasta el mismo Junín, ¿no? No pudo entrar en la sierra. Entonces, en este caso, Cáceres tuvo el control por un tiempo de la sierra y trasladó ya la resistencia a la parte norte, ¿no? Creía que desde ahí se podía hacer otro tipo de resistencia. Entonces, Miguel Iglesias tuvo una victoria en San Pablo el 13 de julio de 1882, pero a diferencia de Cáceres, Iglesias ya no quería seguir peleando, ¿no? Decía que si continuábamos con la guerra, íbamos a seguir destruyendo la economía peruana, y desde su hacienda de Montán, desde su hacienda, increíblemente, lanzó el manifiesto de Montán y Perú se rindió, ¿no? Se rindió y bueno, los chilenos que nomás querían, ya querían retirarse de ahí, así que los chilenos aceptaron, ¿no? Lo nombraron a Miguel Iglesias como presidente del Perú y a partir de ese momento se da, pues, ¿no? Ya las posiciones de paz, ¿no? Obviamente Cáceres no reconoció este tratado y se enfrentó a Chile en la batalla de Huamachuco el 10 de julio de 1883 y aquí, pues, ¿no? Fue derrotado y la resistencia quedó totalmente opacada. Y para esto, pues, se firmó el Tratado de Ancón, ¿no? El Tratado de Ancón, donde cedemos a perpetuidad Tarapacá, Chile, retuvieron por 10 años Arica y Tacna, ya sabemos que nunca nos devolvieron Arica, y tuvimos que entregarle 1 millón de toneladas de guano, ¿no? Bueno, eso fue el final de la guerra con Chile, trajo consecuencias económicas, sociales, políticas, ¿no? Sobre todo se refortaleció el caudillismo militar, ¿no? De aquí vamos a ver el segundo periodo que es llamado el segundo militarismo. Y bueno, así es. Perdimos la guerra, chicos y chicas. Como te habrás dado cuenta, no es una guerra perdida solamente por incapacidad o por maldad de los chilenos, ¿no? Chile nos había avisado desde la época de Ramón Castilla que nos quería invadir. ¿Qué hizo Perú? Algunos militares buscaron una forma, ¿no? De contrarrestar, ¿no? Pero entró un civil y lamentablemente, pues un civil tiene otra visión del país y perdimos la guerra contra Chile, ¿no? Bueno, y ahí está. Acabamos la guerra con Chile, chicos y chicas. Voy a pasarle las respuestas. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden hacerme antes que acabe la clase. A ver, 1C, 2A.
Ronda no supera lo que pasó hace más de un siglo. Debemos superarlo, chicos, ya. Mira Japón, ¿no? Dos bombas atómicas y ya superaron ese problema, ¿no? Es decir, recibieron apoyo, obviamente, económico de Estados Unidos para regenerarse, ¿no? Pero ya hay que olvidarlo. Es decir, en realidad es triste, ¿no? Porque Perú no tenía nada que hacer ahí y murió gente que no debió haber muerto, que pudieron haber seguido viviendo por años, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede hacer, no? Sí, es verdad, quizás la situación económica se hubiese ido al diablo, es verdad, pero posiblemente los militares hubiesen tenido una visión diferente de la guerra, ¿no? Y no hubiesen querido llevar, pues, ¿no? Es decir, se hubiesen percatado que si Chile estaba formando ejército era necesario, ¿no? Que Perú también lo haga, ¿no? Pero lamentablemente no soy así, ¿no? No podemos vivir del que hubiera pasado, ¿no? Nunca hagan eso, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? ¿No? Hay que enfrentar lo que pasó. Es triste, pero hay que continuar, ¿no? Si vivimos siempre de las derrotas morales, el Perú siempre va a vivir de esa forma, ¿no? Y esa no es la cuestión. Bien, ahí están las claves, chicos, chicas. Me retiro. La otra semana tenemos una clase chévere, que es la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no chévere, ¿no? Porque la gente muere, ¿no? Es triste, pero bueno, de repente las estrategias son algo chéveres, ¿no? Bien, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Un abrazo a todos y todas. Chao.